Las mujeres que aman demasiado. Capítulo 1. Amar al hombre que no nos ama. Víctima del amor, veo un corazón destrozado. Tienes una historia que contar. Víctima del amor. Es un papel muy fácil y tú sabes representarlo. Muy bien. Creo que sabes a qué me refiero. Caminas por la cuerda floja del dolor y el deseo, buscando el amor. Víctima del amor era la primera sesión de Jill y se veía indecisa, vivaz y menuda, con rizos rubios como los de la huerfanita Annie. Estaba sentada muy tiesa al borde de la silla frente a mí. Todo en ella parecía redondo, la forma de su cara, su figura ligeramente rolliza y en particular sus ojos azules que observaban los títulos y certificados colgados en las paredes de mi consultorio. Hizo algunas preguntas sobre mis estudios universitarios y mi título de consejera y luego mencionó con visible orgullo que estudiaba Derecho. Hubo un breve silencio. Miró sus manos entrelazadas. Creo que será mejor que empiece a hablar de por qué estoy aquí, dijo con rapidez, aprovechando el impulso de sus palabras para ganar coraje. Estoy haciendo esto. Me refiero a consultar a una terapeuta porque soy realmente desdichada. Es por los hombres, claro. Quiero decir, yo y los hombres. Siempre hago algo que los aleja. Todo empieza bien. Realmente me persiguen y todo eso, y después cuando llegan a conocerme, se puso visiblemente tensa contra el dolor que se avecinaba. Todo se arruina. Me miró con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas y prosiguió más lentamente. Quiero saber qué hago mal, qué tengo que cambiar en mí, porque lo haré. Haré todo lo que sea necesario. Realmente soy muy trabajadora. Comenzaba a acelerarse otra vez. No, es que no esté dispuesta. Es solo que no sé por qué siempre me pasa esto. Tengo miedo de involucrarme en otra relación. Quiero decir, cada vez que lo hago, no hay más que dolor. Comienzo a tener miedo de los hombres. Meneó la cabeza. Sus redondos rizos se balancearon y explicó con vehemencia. No quiero que eso suceda, porque estoy muy sola. En la escuela de Derecho tengo muchas responsabilidades y además trabajo para mantenerme. Esas exigencias podrían mantenerme ocupada todo el tiempo. De hecho, eso es prácticamente lo único que hice el último año. Trabajar, ir a las clases, estudiar y dormir. Pero echaba de menos el hecho de tener un hombre en mi vida. Prosiguió con rapidez. Entonces conocí a Randy mientras visitaba a unos amigos en San Diego hace 2 meses. Es abogado y nos conocimos una noche en que mis amigos me llevaron a bailar. Bueno, hicimos buenas migas de entrada. Había tanto de qué hablar, salvo que creo que fui yo quien más habló. Pero a él parecía gustarle eso. Además, era fantástico estar con un hombre que se interesaba por cosas que para mí también eran importantes. Jill frunció el entrecejo. Parecía realmente atraído hacia mí. Por ejemplo, me preguntó si era casada. Soy divorciada desde hace 2 años. Si vivía sola. Ese tipo de cosas. Yo podía imaginar cómo debió notarse el entusiasmo de Jill mientras conversaba alegremente con Randy por sobre la música estrepitosa aquella primera noche, y el entusiasmo con que lo recibió una semana después, cuando él hizo un viaje por trabajo a Los Ángeles y lo extendió 160 kilómetros más para visitarla. Durante la cena, Jill le ofreció dejarlo dormir en su apartamento para que pudiera postergar el largo viaje de regreso hasta el día siguiente. Randy aceptó la invitación y el romance se inició esa noche. Fue fantástico. Me dejó cocinar para él y realmente disfrutaba que lo atendiera. Le planché la camisa antes de que se vistiera por la mañana. Me encanta atender a los hombres. Nos llevábamos a las 1000 maravillas. Jill sonrió con una expresión de añoranza, pero al continuar con su historia, resultó evidente que casi de inmediato se había obsesionado por completo por Randy. Cuando él llegó de regreso a su apartamento de San Diego, el teléfono estaba sonando. Jill le informó con calidez que había estado preocupada por su largo viaje y que la aliviaba saber que había llegado bien. Cuando tuvo la impresión de que él parecía un poco perplejo por su llamada, se disculpó por haberlo molestado y colgó, pero un intenso malestar comenzó a crecer en ella, atizado por la comprensión de que una vez más sus sentimientos eran mucho más profundos que los del hombre de su vida. Una vez Randy me dijo que no lo presionara o simplemente desaparecería. Me asusté mucho, todo dependía de mí. Se suponía que debía amarlo y al mismo tiempo dejarlo en paz. Yo no podía hacerlo, por eso me asustaba cada vez más.
Cuanto más miedo sentía, más perseguía a Randy. Pronto, Jill comenzó a llamarlo casi todas las noches. Habían acordado turnarse para llamar, pero a menudo, cuando era el turno de Randy, se hacía tarde y Jill se inquietaba. Demasiado para soportar la espera. De cualquier manera no podría dormir, de modo que lo llamaba. Esas conversaciones eran tan vagas como prolongadas. Me decía que había olvidado llamarme y yo le decía, ¿cómo puedes olvidarlo? Después de todo, yo nunca lo olvidaba. Entonces empezábamos a hablar de la razón por la que él lo olvidaba y parecía tener miedo de acercarse a mí y yo quería ayudarlo a superar eso. Siempre decía que no sabía qué quería en la vida y yo trataba de ayudarlo a aclarar cuáles eran las cosas importantes para él. Fue así como Jill adoptó el papel de psiquiatra con Randy, tratando de ayudarlo a estar más presente emocionalmente para ella. El hecho de que Randy no la quisiera era algo que Jill no podía aceptar. Ella ya había decidido que Randy la necesitaba. En 2 oportunidades, Jill voló a San Diego para pasar el fin de semana con él, en la Cinema Cetaju. Segunda visita, él pasó el domingo ignorándola, mirando televisión y bebiendo cerveza. Fue uno de los peores días que ella podía recordar. ¿Bebía mucho?, le pregunté. Pareció sorprendida. Bueno, no mucho. En realidad no lo sé. Nunca lo pensé. Claro que estaba bebiendo la noche en que lo conocí, pero es natural. Después de todo, estábamos en un bar. A veces, cuando hablábamos por teléfono, yo oía el tintineo del hielo en un vaso y bromeaba al respecto, porque bebía solo y esas cosas. En realidad nunca estuve con él sin que bebiera, pero simplemente supuse que le gustaba beber. Eso es normal, ¿no es cierto? Hizo una pausa pensativa. ¿Sabe? A veces por teléfono hablaba de una manera rara, especialmente para un abogado. Parecía vago e impreciso, olvidadizo, poco consistente, pero nunca pensé que eso sucedía porque estaba bebiendo. Creo que yo misma no me permitía pensar en ello. Me miró con tristeza. Tal vez sí bebía demasiado, pero debía de ser porque yo lo aburría. Creo que simplemente yo no le interesaba lo suficiente y él no deseaba estar conmigo. Prosiguió con Thomas Stone. Ansiedad. Mi esposo nunca quería estar conmigo. Eso era obvio. Se le llenaron los ojos de lágrimas al esforzarse por continuar. Mi padre, tampoco. ¿Qué tengo? ¿Por qué todos sienten lo mismo por mí? ¿Qué es lo que hago mal? Desde el instante en que Jill tomó conciencia de un problema entre ella y alguien importante para ella, estuvo dispuesta no solo a tratar de resolverlo, sino también a asumir la responsabilidad por haberlo creado. Si Randy, su esposo y su padre no la hablan amado, ella sentía que debía ser por algo que ella había hecho o dejado de hacer. Las actitudes, los sentimientos, la conducta y las experiencias de vida de Jill eran típicas de una mujer para quien estar enamorada significa sufrir. Ella exhibía muchas de las características que tienen en común las mujeres que aman demasiado, a pesar de los detalles específicos de sus historias y luchas, ya sea que hayan soportado una larga y difícil relación con un solo hombre o se hayan visto involucradas en una serie de relaciones infelices con muchos hombres. Las mujeres que aman demasiado comparten un perfil común. Amar demasiado no significa amar a demasiados hombres, ni enamorarse con demasiada frecuencia, ni sentir un amor genuino demasiado profundo por otro ser. En verdad, significa obsesionarse por un hombre y llamar a esa obsesión amor, permitiendo que ésta controle nuestras emociones y gran parte de nuestra conducta. Y si bien comprendemos que ejerce una influencia negativa sobre nuestra salud y nuestro bienestar, nos sentimos incapaces de librarnos de ella. Significa medir nuestro amor por la profundidad de nuestro tormento. Al leer este libro, es probable que usted se identifique con Jill o con otra de las mujeres cuyas historias encontrará aquí. Y quizás se pregunte si usted también es una mujer que ama demasiado. Tal vez, aunque sus problemas con los hombres sean similares a los de ellas, le cueste asociarse con los rótulos que se aplican a los antecedentes de algunas de estas mujeres. Todos tenemos fuertes reacciones emocionales ante palabras como alcoholismo, incesto, violencia y adicción,
y a veces no podemos mirar nuestra vida con realismo porque tememos que nos apliquen esos rótulos a nosotros o a los que amamos. Es triste, pero nuestra incapacidad de usar las palabras cuando sí son aplicables a menudo nos impide conseguir ayuda adecuada. Por otro lado, esos temidos rótulos pueden no ser aplicables en su vida. Es probable que su niñez haya tenido problemas de naturaleza más sutil. Tal vez su padre, al tiempo que proporcionaba un hogar económicamente seguro, sentía un profundo rechazo y desconfianza hacia las mujeres, y su incapacidad de amarla evitó que usted se amara a sí misma. O quizá la actitud de su madre hacia usted haya sido celosa y competitiva en privado, aun cuando en público se enorgulleciera de usted, de modo que usted terminó por necesitar un buen desempeño para ganar su aprobación y, al mismo tiempo, temer la hostilidad que su éxito generaba en ella. En este libro no podemos cubrir la miríada de formas en que una familia puede ser disfuncional. Eso requeriría varios volúmenes de naturaleza bastante diferente. Sin embargo, es importante entender que lo que todas las familias disfuncionales tienen en común es la incapacidad de discutir problemas de raíz. Quizá haya otros problemas que sí se discuten a menudo hasta el punto de saturación, pero con frecuencia estos encubren los secretos subyacentes que hacen que la familia sea disfuncional. Es el grado de secreto, la incapacidad de hablar sobre los problemas, más que la severidad de los mismos, lo que define el grado de disfuncionalidad que adquiere una familia y la gravedad del daño provocado a sus miembros. Una familia disfuncional es aquella en que los miembros juegan roles rígidos y en la cual la comunicación está severamente restringida a las declaraciones que se adecúan a esos roles. Los miembros no tienen libertad para expresar todo un espectro de experiencias, deseos, necesidades y sentimientos, sino que deben limitarse a jugar el papel que se adapte al de los demás miembros de la familia. En todas las familias hay roles, pero a medida que cambian las circunstancias, los miembros también deben cambiar y adaptarse para que la familia siga siendo saludable. De esa manera, la clase de atención materna que necesita una criatura de 1 año será sumamente inadecuada para un adolescente de 13 años y el rol materno debe alterarse para acomodarse a la realidad. En las familias disfuncionales, los aspectos principales de la realidad se niegan y los roles permanecen rígidos. Cuando nadie puede hablar sobre lo que afecta a cada miembro de la familia individualmente y a la familia como grupo. Es más, cuando tales temas son prohibidos en forma implícita, se cambia el tema o explícita. Aquí no se habla de esas cosas. Aprendemos a no creer en nuestras propias percepciones o sentimientos. Como nuestra familia niega la realidad, nosotros también comenzamos a negarla. Y eso deteriora severamente el desarrollo de nuestras herramientas básicas para vivir la vida y para relacionarnos con la gente y las situaciones. Es ese deterioro básico lo que opera en las mujeres que aman demasiado. Nos volvemos incapaces de discernir cuándo alguien o algo no es bueno para nosotros. Las situaciones y la gente que otros evitarían naturalmente por peligrosas, incómodas o perjudiciales no nos repelen, porque no tenemos manera de evaluarlas en forma realista o autoprotectora. No confiamos en nuestros sentimientos, ni los usamos para guiarnos. En cambio, nos vemos arrastradas hacia los mismos peligros, intrigas, dramas y desafíos que otras personas con antecedentes más sanos y equilibrados naturalmente evitarían. Y por medio de esa atracción nos dañamos más, porque gran parte de aquello hacia lo cual nos vemos atraídas es una réplica de lo que vivimos mientras crecíamos. Volvemos a lastimarnos una y otra vez. Nadie se convierte en una mujer así, una mujer que ama demasiado, por casualidad. Crecer como miembro femenino de esta sociedad y en una familia así puede generar algunos patrones previsibles. Las siguientes características son típicas de las mujeres que aman demasiado, mujeres como Jill y tal vez como usted. Típicamente, usted proviene de un hogar disfuncional que no satisfizo sus necesidades emocionales. 2. Habiendo recibido poco afecto, usted trata de compensar indirectamente esa necesidad insatisfecha proporcionando afecto, en especial a hombres que parecen, de alguna manera, necesitados. 3. Debido a que usted nunca pudo convertir a sus progenitores en los seres atentos y
cariñosos que usted ansiaba. Reacciona profundamente ante la clase de hombres emocionalmente inaccesibles a quienes puede volver a intentar cambiar por medio de su amor. Como la aterra que la abandonen, hace cualquier cosa para evitar que una relación se disuelva. 5. Casi ninguna cosa es demasiado problemática, tarda demasiado tiempo o es demasiado costosa si ayuda al hombre con quien usted está involucrada. Acostumbrada a la falta de amor en las relaciones personales, usted está dispuesta a esperar, conservar esperanzas y esforzarse más para complacer. Está dispuesta a aceptar mucho más del 50% de la responsabilidad, la culpa y los reproches en cualquier relación. Su amor propio es críticamente bajo y en el fondo usted no cree merecer la felicidad. En cambio, cree que debe ganarse el derecho de disfrutar la vida. Necesita con desesperación controlar a sus hombres y sus relaciones, debido a la poca seguridad que experimentó en la niñez. Disimula sus esfuerzos por controlar a la gente y las situaciones bajo la apariencia de ser útil. 10. En una relación está mucho más en contacto con su sueño de cómo podría ser que, con la realidad de su situación. Es adicta a los hombres y al dolor emocional. 12. Es probable que usted esté predispuesta emocionalmente y a menudo bioquímicamente para volverse adicta a las drogas, al alcohol y o a ciertas comidas, en particular los dulces. 13. Al verse atraída hacia personas que tienen problemas por resolver o involucrada en situaciones que son caóticas, inciertas y emocionalmente dolorosas, usted evita concentrarse en su responsabilidad para consigo misma. 4. Es probable que usted tenga una tendencia a los episodios depresivos, los cuales trata de prevenir por medio de la excitación que proporciona una relación inestable. 15. No la atraen los hombres que son amables, estables, confiables y que se interesan por usted. Esos hombres agradables le parecen aburridos. Jill tenía casi todas esas características, en mayor o menor grado. Fue tanto porque ella encarnaba tantos de los atributos mencionados como por cualquier otra cosa que ella me haya dicho que sospeché que Randy podía tener un problema de alcoholismo. Las mujeres que tienen esta clase de características emocionales se ven atraídas una y otra vez hacia hombres que son emocionalmente inaccesibles por una razón u otra. La adicción es una forma primaria de ser emocionalmente inaccesible. Desde el comienzo, Jill estuvo dispuesta a aceptar más responsabilidad que Randy por el inicio de la relación y por mantenerla en marcha. Al igual que tantas otras mujeres que aman demasiado, era obvio que Jill era una persona muy responsable, una gran emprendedora, que tenía éxito en muchas áreas de su vida, pero que no obstante tenía muy poco amor propio. La realización de sus objetivos académicos y laborales no bastaba para equilibrar el fracaso personal que soportaba en sus relaciones de pareja. Cada llamada telefónica que Randy olvidaba hacer asestaba un duro golpe a la frágil imagen que Jill tenía de sí misma, la cual ella luego se esforzaba heroicamente por apuntalar tratando de obtener alguna señal de cariño por parte de él. Su voluntad para aceptar toda la culpa por una relación frustrada era típica, al igual que su incapacidad de evaluar la situación con realismo y de cuidarse abandonando la relación al hacerse evidente la falta de reciprocidad. Las mujeres que aman demasiado tienen poca consideración por su integridad personal en una relación amorosa. Dedican sus energías a cambiar la conducta o los sentimientos de la otra persona hacia ellas mediante manipulaciones desesperadas, tales como las costosas llamadas de larga distancia y los vuelos a San Diego de Jill. No olvidemos que su presupuesto era sumamente limitado. Sus sesiones terapéuticas de larga distancia con él, más que un intento de ayudarlo a descubrir quién era, eran un intento de convertirlo en el hombre que ella necesitaba que fuera. En realidad, Randy no quería ayuda para descubrir quién era. Si le hubiera interesado ese viaje de autodescubrimiento, él mismo habría hecho la mayor parte del trabajo, en lugar de permanecer pasivamente sentado mientras Jill trataba de obligarlo a analizarse. Ella hacía esos esfuerzos porque su única otra alternativa era reconocerlo y aceptarlo tal como era. Un hombre a quien no le importaban sus sentimientos ni la relación. Volvamos a la sesión de Jill para comprender mejor qué la había llevado aquel día a mi consultorio. Ahora hablaba de su padre. Era un hombre muy obstinado. Juré que algún día ganaría una discusión con él.
Reflexionó un momento. Sin embargo, nunca lo logré. Tal vez sea por eso que me dediqué al derecho. Me encanta la idea de discutir un caso y ganar. Esbozó una amplia sonrisa al pensarlo y luego volvió a ponerse seria. ¿Sabe lo que hice una vez? Lo obligué a decirme que me quería y a darme un abrazo. Jill trataba de contarlo como una simple anécdota de sus años adolescentes, pero no le salió así. Se percibía la sombra de una niña herida. Jamás lo habría hecho si no lo hubiera obligado. Pero me quería, solo que no podía demostrármelo. Nunca pudo volver a decirlo. Por eso me alegro de haberlo obligado. Si no, nunca lo habría oído decírmelo. Hacía años y años que esperaba eso. Yo tenía 18 años cuando le dije, vas a decirme que me quieres, y no me moví hasta que me lo dijo. Después le pedí un abrazo y en realidad tuve que abrazarlo yo primero. Él apenas me abrazó y me palmeó el hombro un poco, pero bastó. Realmente necesitaba eso de él. Las lágrimas habían vuelto y esta vez rodaron por sus redondas mejillas. ¿Por qué le costaba tanto hacerlo? Parece una cosa tan básica poder decir a una hija que uno la quiere. Volvió a contemplar sus manos entre las... Lo intenté tanto. Tal vez por eso discutía y peleaba tanto con él. Yo pensaba que si alguna vez ganaba, él tendría que enorgullecerse de mí. Tendría que admitir que lo hacía bien. Yo quería su aprobación, que supongo que significa su amor, más que nada en el mundo. Al hablar más con Jill, se volvió evidente que su familia adjudicaba el rechazo por parte de su padre al hecho de que él había querido un hijo varón y en cambio había tenido una hija. Mujer, esa explicación facilista de la frialdad de su padre hacia ella era mucho más sencilla para todos, inclusive para Jill, que aceptar la verdad sobre él. Pero después de un tiempo considerable en terapia, Jill reconoció que su padre no tenía lazos emocionales cercanos con nadie, que había sido virtualmente incapaz de expresar amor, calidez o aprobación a nadie en su esfera personal. Siempre había habido razones para su contención emocional, tales como discusiones y diferencias de opinión o hechos irreversibles, como el que Jill fuera mujer. Cada miembro de la familia prefería aceptar esas razones como válidas en lugar de examinar la calidad siempre distante de sus relaciones con él. En realidad, a Jill le costaba más aceptar la incapacidad básica de amar de su padre que continuar culpándose a sí misma. Mientras la culpa fuera suya, también habría esperanzas de que algún día ella pudiera cambiar lo suficiente para provocar un cambio en él. Es verdad en todos nosotros que cuando sucede algo emocionalmente doloroso y nos decimos que la culpa es nuestra, en realidad estamos diciendo que tenemos control sobre ello. Si nosotros cambiamos, el dolor desaparecerá. Esta dinámica subyace a gran parte de la culpabilidad que se adjudican las mujeres que aman demasiado. Al culpamos, nos aferramos a la esperanza de que podremos descubrir lo que estamos haciendo mal y corregirlo, controlando así la situación y deteniendo el dolor. Este patrón en Jill quedó bien en claro durante una sesión poco después en la cual describía su matrimonio. Inexorablemente atraída hacia alguien con quien pudiera recrear el clima emocionalmente carente de su niñez con su padre, su matrimonio fue una oportunidad de que volviera a intentar ganar un amor reprimido. Mientras Jill relataba cómo conoció a su esposo, recordé una máxima que había oído de labios de un colega. La gente hambrienta hace malas compras, desesperadamente hambrienta, de amor y aprobación, y familiarizada con el rechazo, aunque nunca lo identificara como tal. Jill estaba destinada a encontrar a Paul. Me dijo, nos conocimos en un bar. Yo había estado lavando mi ropa en un lavadero público y... salí unos minutos para ir al bar de al lado, un lugar pequeño y barato. Paul estaba jugando al pool y me preguntó si quería jugar. Le dije que sí, y así empezó todo. Me invitó a salir. Le dije que no, que yo no salía con hombres que conocía en los bares. Bien, me siguió hasta el lavadero y siguió hablándome. Finalmente le di mi número telefónico y salimos la noche siguiente. Usted no va a creer esto, pero terminamos viviendo juntos 2 semanas después. Él no tenía dónde vivir y yo tenía que dejar mi apartamento, de modo que conseguimos uno para los dos. Nada en la relación era tan estupendo, ni el sexo, ni el compañerismo, ni nada. Pero pasó un año y mi madre empezó a ponerse nerviosa por lo que yo estaba haciendo. Entonces nos casamos. Otra vez Jill sacudía sus rizos. A pesar de ese comienzo casual,
pronto se obsesionó. Debido a que Jill había crecido tratando de enmendar todo lo que estuviera mal, naturalmente trasladó ese patrón de pensamientos y conducta a su matrimonio. Me esforzaba mucho. Quiero decir, realmente lo amaba y estaba decidida a lograr que él también me amara. Yo sería la esposa perfecta, cocinaba y limpiaba como loca y al mismo tiempo trataba de ir a las clases. Gran parte del tiempo él no trabajaba, estaba por ahí o desaparecía varios días. Era un infierno, la espera y el hecho de no saber nada de él. Pero aprendí a no preguntar dónde había estado porque vaciló y cambió su posición en la silla. Me cuesta admitir esto. Yo estaba tan segura de que podía hacer que todo funcionara bien si tan solo me esforzaba lo suficiente, pero a veces me enojaba después de que él desaparecía y entonces él me pegaba. Nunca había dicho esto a nadie. Siempre me sentí tan avergonzada. Yo misma nunca me vi de esa manera, ¿sabe? Como alguien que se dejaría pegar. El matrimonio de Jill terminó cuando su esposo encontró otra mujer en una de sus prolongadas ausencias del hogar. A pesar de la angustia en que se había convertido su matrimonio, Jill quedó desolada cuando Paul se marchó. Yo sabía que fuera quien fuese esa mujer, era todo lo que yo no era. En realidad podía ver por qué me había abandonado Paul. Yo sentía que ya no tenía nada para ofrecerle, ni a él ni a nadie. No lo culpaba por haberme dejado. Me refiero a que, después de todo, yo tampoco podía soportarme. Gran parte de mi trabajo con Jill consistió en ayudarla a comprender el proceso de enfermedad en que había estado inmersa durante tanto tiempo, su adicción a las relaciones, condenadas al fracaso con hombres emocionalmente inaccesibles. El aspecto adictivo de la conducta de Jill en sus relaciones puede compararse con el uso adictivo de una droga. Al comienzo de sus relaciones había un periodo alto inicial, una sensación de euforia y entusiasmo mientras ella creía que al fin podrían satisfacerse sus más profundas necesidades de amor, atención y seguridad emocional. Al creer eso, Jill se volvía cada vez más dependiente del hombre y de la relación para sentirse bien. Luego, al igual que un adicto que debe consumir más droga cuando ésta produce menos efecto, comenzaba a dedicarse a la relación con mayor intensidad, ya que ésta le proporcionaba menos satisfacción. En un intento de conservar lo que una vez había parecido tan maravilloso, tan prometedor, Jill acosaba servilmente a su hombre, pues necesitaba más contacto, más consuelo, más amor, al tiempo que recibía cada vez menos. Cuanto peor se volvía la situación, más le costaba desembarazarse de ella debido a la profundidad de su necesidad. No podía renunciar. Jill tenía 29 años la primera vez que vino a verme. Hacía 7 años que su padre había muerto, pero seguía siendo el hombre más importante de su vida. En cierto modo, era el único hombre de su vida, porque en cada relación con otro hombre por quien se sentía atraída, en realidad se relacionaba con su padre, esforzándose aún por ganar el amor de aquel hombre que no podía darlo debido a sus propios problemas. Cuando las experiencias de nuestra niñez son particularmente dolorosas, a menudo nos vemos obligados inconscientemente a recrear situaciones similares durante toda la vida en un impulso de obtener el control sobre ellas. Por ejemplo, si nosotros, al igual que Jill, hemos amado y necesitado a un progenitor que no nos correspondía, a menudo nos comprometemos con una persona similar o con una serie de ellas en la edad adulta, en un intento de ganar la vieja lucha por ser amados. Jill personificaba esta dinámica al sentirse atraída por un hombre inadecuado tras otro. Hay un viejo chiste acerca de un míope que ha perdido sus llaves a altas horas de la noche y las está buscando a la luz de un farol callejero. Otra persona llega y se ofrece a ayudarlo a buscarlas, pero le pregunta, ¿está seguro de que las perdió aquí? El hombre responde, no, pero aquí hay luz. Jill, al igual que el hombre del chiste, buscaba lo que faltaba en su vida, no donde tenía esperanzas de encontrarlo, sino donde le resultaba más fácil buscarlo, ya que era una mujer que amaba demasiado. En este libro analizaremos qué es amar demasiado, por qué lo hacemos y cómo podemos transformar nuestra forma de amar en una forma más sana de relacionarnos. Volvamos a examinar las características de las mujeres que aman demasiado. Esta vez una por una. Típicamente, usted proviene de un hogar disfuncional que no satisfizo sus necesidades emocionales. Tal vez la mejor manera de enfocar la comprensión de esta característica
desea comenzar por la segunda mitad, que no satisfizo sus necesidades emocionales. Por necesidades emocionales no entendemos solamente las necesidades de amor y atención. Si bien ese aspecto es importante, más crítico aún es el hecho de que sus percepciones y sentimientos hayan sido, en su mayor parte, ignorados o negados en lugar de ser aceptados y valorados. Un ejemplo, los padres están peleando, la hija tiene miedo, la hija pregunta a la madre, ¿por qué estás enojada con papá? La madre responde, no estoy enojada, pero se ve furiosa y perturbada. Ahora la hija se siente confundida, más temerosa, y dice, yo te oí gritar. La madre responde, enfadada, te dije que no estoy enojada, pero lo estaré si insistes con esto. Ahora la hija siente miedo, confusión, enojo y culpa. Su madre ha implicado que sus percepciones son incorrectas, pero si eso es verdad, ¿de dónde provienen esos sentimientos de miedo? Ahora la niña debe elegir entre saber que tiene razón y que su madre le ha mentido deliberadamente, o pensar que se equivoca en lo que oye, ve y siente. A menudo se conforma con la confusión y deja de expresar sus percepciones para no tener que experimentar la aflicción de que se las invaliden. Eso deteriora la capacidad de una niña de confiar en sí misma y en sus percepciones, tanto en la niñez como en la edad adulta, especialmente en las relaciones cercanas. La necesidad de afecto también puede ser negada o satisfecha en forma insuficiente. Cuando los padres están peleando o atrapados en otro tipo de luchas, es probable que quede poco tiempo y atención para los hijos. Eso hace que la niña sienta hambre de amor y, al mismo tiempo, no sepa cómo confiarlo o aceptarlo y se sienta inmerecedora de él. Ahora bien, en cuanto a la primera parte de la característica, provenir de un hogar disfuncional. Los hogares disfuncionales son aquellos en que se dan uno o más de los rasgos siguientes: abuso de alcohol y/u otras drogas, prescriptas o ilegales. Conducta compulsiva, como por ejemplo, una forma compulsiva de comer, de trabajar, limpiar, jugar, gastar, hacer dieta, hacer gimnasia, etc. Estas prácticas son conductas adictivas, además de procesos de enfermedad progresivos. Entre muchos de sus efectos, alteran y evitan el contacto sincero y la intimidad en una familia, maltrato del cónyuge y/o de los hijos, conducta sexual inapropiada por parte de uno de los progenitores para con un hijo o hija, desde seducción hasta incesto, discusiones y tensión constantes, lapsos prolongados en que los padres se rehúsan a hablarse, padres que tienen actitudes o principios opuestos o que exhiben conductas contradictorias que compiten por la lealtad de los hijos, padres que compiten entre sí o con sus hijos. Uno de los progenitores no puede relacionarse con los demás miembros de la familia, por eso los evita activamente, al tiempo que los culpa por esa efusividad. Rigidez extrema con respecto al dinero, la religión, el trabajo, el uso del tiempo, las demostraciones de afecto, el sexo, la televisión, el trabajo de la casa, los deportes, la política, etc. Una obsesión por alguno de esos temas puede impedir el contacto y la intimidad, porque el énfasis no se coloca en relacionarse, sino en acatar las reglas. Si uno de los progenitores exhibe alguno de estos tipos de conducta u obsesiones, resulta perjudicial para el hijo. Si ambos padres están atrapados en alguna de esas prácticas nocivas, los resultados pueden ser más perjudiciales a un punto. A menudo los padres practican tipos de patología complementarios. Por ejemplo, una persona alcohólica a menudo se casa con otra que come compulsivamente y entonces cada uno lucha por controlar la adicción del otro. Con frecuencia, los padres también se equilibran mutuamente en formas dañinas cuando una madre abrumadora y sobreprotectora está casada con un padre irascible que tiende al rechazo. En realidad, las actitudes y la conducta de cada uno de ellos inducen al otro para continuar relacionándose con los hijos en una forma destructiva. Las familias disfuncionales presentan muchos estilos y variedades, pero todas comparten un mismo efecto sobre los hijos que crecen en ellas. Esos hijos sufren cierto grado de daño en su capacidad de sentir y relacionarse. Habiendo recibido poco afecto, usted trata de compensar indirectamente esa necesidad insatisfecha proporcionando afecto, especialmente a hombres que parecen de
alguna manera necesitados. Piense en cómo se comportan las criaturas, especialmente las niñas, cuando les falta el amor y la atención que quieren y necesitan. Mientras que un varón puede enfadarse y reaccionar con una conducta destructiva y pelear, en una niña es más frecuente que desvíe su atención hacia una muñeca preferida, la acuna y la mima. Al identificarse con ella en algún nivel, esa niñita está haciendo un esfuerzo indirecto para recibir el afecto y la atención que necesita. Al llegar a adultas, las mujeres que aman demasiado hacen algo muy similar, solo que tal vez en forma ligeramente más sutil. En general, nos convertimos en personas que proporcionamos afecto en la mayoría de las áreas de nuestra vida, si no en todas. Las mujeres que provienen de hogares disfuncionales y especialmente, según he observado, las que provienen de hogares alcohólicos, se encuentran en enorme cantidad en las profesiones asistenciales, trabajando como enfermeras, consejeras, terapeutas y asistentes sociales. Nos vemos atraídas hacia los necesitados, nos identificamos con compasión con su dolor y tratamos de aliviarlos para poder disminuir el nuestro. El hecho de que los hombres que más nos atraen sean aquellos que parecen necesitados tiene sentido si entendemos que la raíz de esa atracción es nuestro propio deseo de ser amadas. Un hombre que nos atraiga no necesariamente tiene que estar en bancarrota o tener mala salud. Quizás sea incapaz de relacionarse bien con los demás, o puede ser frío y desamorado, obstinado o egoísta, malhumorado o melancólico. Tal vez sea un poco rebelde e irresponsable o incapaz de comprometerse o de ser fiel. O quizá nos diga que nunca ha podido amar a nadie. Según nuestros propios antecedentes, respondemos a distintas variedades de necesidad, pero sin duda respondemos con la convicción de que ese hombre necesita nuestra ayuda, nuestra compasión y nuestra sabiduría para mejorar su vida. 3. Debido a que usted nunca pudo convertir a su progenitor en los seres atentos y cariñosos que usted ansiaba, reacciona profundamente ante la clase de hombres emocionalmente inaccesibles a quienes puede volver a intentar cambiar por medio de su amor. Quizás su lucha haya sido con uno solo de sus padres, quizá con ambos, pero lo que haya estado mal, lo que haya faltado o haya sido doloroso en el pasado, es lo que usted está tratando de corregir en el presente. Ahora comienza a ser evidente que sucede algo muy nocivo y frustrante. Sería bueno que trasladáramos toda nuestra compasión, nuestro apoyo y comprensión a relaciones con hombres sanos, hombres con quienes hubiera alguna esperanza de satisfacer nuestras propias necesidades, pero no nos atraen los hombres sanos que podrían darnos lo que necesitamos. Nos parecen aburridos, nos atraen los hombres que reproducen la lucha que soportamos con nuestros padres cuando tratábamos de ser lo suficientemente buenas, cariñosas, dignas, útiles e inteligentes para ganar el amor, la atención y la aprobación de aquellos que no podían darnos lo que necesitábamos debido a sus propios problemas y preocupaciones. Ahora funcionamos como si el amor, la atención y la aprobación no tuvieran importancia a menos que podamos obtenerlos de un hombre que también es incapaz de dárnoslos debido a sus propios problemas y preocupaciones. Como la aterra que la abandonen, hace cualquier cosa para evitar que una relación se disuelva. Abandono es una palabra muy fuerte. Implica ser dejadas, posiblemente para morir, porque quizá no podamos sobrevivir solas. Hay abandono literal y abandono emocional. Todas las mujeres que aman demasiado han experimentado por lo menos un profundo abandono emocional, con todo el terror y el vacío que eso implica. Como adultas, el hecho de ser abandonadas por un hombre que representa en tantos aspectos a aquellas personas que nos abandonaron primero hace aflorar una vez más todo ese terror. Claro que haríamos cualquier cosa por evitar sentir eso otra vez. Esto nos lleva a la siguiente característica. 5. Casi ninguna cosa es demasiado problemática, tarda demasiado tiempo o es demasiado costosa si ayuda al hombre con quien usted está involucrada. La teoría que subyace a toda esa ayuda es que si da resultado, el hombre se convertirá en todo lo que usted necesita que sea, lo cual significa que usted ganará esa lucha para obtener lo que ha deseado durante tanto tiempo. Por eso, mientras que a menudo somos frugales e incluso austeras para con nosotras mismas, llegaremos a cualquier extremo para ayudarlo a él.
Algunos de nuestros esfuerzos por él incluyen lo siguiente: comprarle ropa para mejorar la imagen que tiene de sí mismo, encontrarle un terapeuta y rogarle que vaya a verlo, financiar hobbies costosos para ayudarlo a aprovechar mejor su tiempo, soportar perturbadoras reubicaciones geográficas porque él no es feliz aquí, darle la mitad o el total de nuestras propiedades y posesiones para que no se sienta inferior a nosotras, proporcionarle un lugar donde vivir para que se sienta seguro, permitir que abuse de nosotras emocionalmente porque antes nunca le dejaron, expresar sus sentimientos, encontrarle empleo. Esta es solamente una lista parcial de las maneras en que tratamos de ayudar. Rara vez cuestionamos lo apropiado de nuestras acciones a favor de él. De hecho, gastamos mucho tiempo y energías tratando de idear nuevos enfoques que podrían funcionar mejor que los que ya hemos probado. Acostumbrada a la falta de amor en las relaciones personales, usted está dispuesta a esperar, conservar esperanzas y esforzarse más para complacer. Si otra persona con antecedentes distintos se encontrara en nuestras circunstancias, sería capaz de decir: esto es horrible, no seguiré haciéndolo más. Pero nosotras suponemos que, si no da resultado y no somos felices, hay algo que no hemos hecho bien. Vemos cada matiz de conducta como algo que quizás indique que nuestra pareja finalmente está cambiando. Vivimos con la esperanza de que mañana será diferente. Esperar que él cambie en realidad es más cómodo que cambiar nosotras y nuestra propia vida. Está dispuesta a aceptar mucho más del 50% de la responsabilidad, la culpa y los reproches en cualquier relación. A menudo, aquellas que provenimos de hogares disfuncionales, tuvimos padres irresponsables, inmaduros y débiles. Crecimos con rapidez y nos convertimos en pseudoadultas mucho tiempo antes de estar listas para la carga que suponía ese rol. Pero también nos complacía el poder que nos conferían nuestra familia y los demás. Ahora, como adultas, creemos que depende de nosotras hacer que nuestras relaciones funcionen bien y a menudo formamos equipo con hombres irresponsables que nos culpan y contribuyen a nuestra sensación de que todo realmente depende de nosotras. Somos expertas en llevar esa carga. Su amor propio es críticamente bajo y en el fondo usted no cree merecer la felicidad. En cambio, cree que debe ganarse el derecho de disfrutar la vida. Si nuestros padres no nos encuentran dignas de su amor y atención, ¿cómo podemos creer que realmente somos buenas personas? Muy pocas mujeres que aman demasiado tienen la convicción en el centro de su ser de que merecen amar y ser amadas simplemente porque existen. En cambio, creemos que albergamos terribles defectos o fallas y que debemos hacer buenas obras para compensarlos. Vivimos sintiéndonos culpables por tener esas deficiencias y temerosas de que nos descubran. Nos esforzamos mucho en tratar de parecer buenas, porque no creemos serlo. Necesita con desesperación controlar a sus hombres y sus relaciones debido a la poca seguridad que experimentó en la niñez. Disimula sus esfuerzos por controlar a la gente y las situaciones bajo la apariencia de ser útil. Al vivir en cualquiera de los tipos más caóticos de familia disfuncional, como una familia alcohólica, violenta o incestuosa, es inevitable que una niña sienta pánico por la falta de control de la familia. No puede contar con las personas de las que depende porque están demasiado enfermas para protegerla. De hecho, a menudo esa familia constituye una fuente de amenazas y daño más que la fuente de seguridad y protección que ella necesita. Debido a que esa clase de experiencia es tan abrumadora, tan devastadora, aquellas que hemos sufrido en esa forma buscamos cambiar posiciones, por así decirlo. Al ser fuertes y útiles para los demás, nos protegemos del pánico que surge al estar a merced de otro. Necesitamos estar con gente a quien podamos ayudar, a fin de sentirnos seguras y bajo control. 10. En una relación, está mucho más en contacto con su sueño de cómo podría ser que con la realidad de la situación. Cuando amamos demasiado, vivimos en un mundo de fantasía, donde el hombre con quien somos tan infelices o estamos tan insatisfechas se transforma en lo que estamos seguras de que puede llegar a ser y en lo que se convertirá con nuestra ayuda. Dado que sabemos tan poco cómo es ser feliz en una relación y tenemos muy poca experiencia en el hecho de que alguien a quien queremos satisfaga nuestras necesidades emocionales, ese mundo de ensueño es lo más que nos atrevemos a acercarnos a tener lo que queremos.
Si ya tuviéramos a un hombre que fuera todo lo que quisiéramos, ¿para qué nos necesitaría? Y todo ese talento y compulsión para ayudar no tendría dónde operar. Una parte importante de nuestra identidad estaría desempleada. Por eso elegimos un hombre que no es lo que queremos y seguimos soñando. 11. Es adicta a los hombres y al dolor emocional. Según las palabras de Stanton Peele, autor de Amor y Adicción, una experiencia adictiva es aquella que absorbe la conciencia de una persona y, al igual que los analgésicos, alivia su sensación de ansiedad y dolor. Quizá no haya nada tan bueno para absorber nuestra conciencia como una relación amorosa de cierta clase. Una relación adictiva se caracteriza por un deseo de tener la presencia tranquilizadora de otra persona. El segundo criterio es que disminuye la capacidad de una persona para prestar atención a otros aspectos de su vida y para ocuparse de los mismos. Usamos nuestra obsesión con los hombres, a quienes amamos, para evitar nuestro dolor, vacío, miedo y furia. Usamos nuestras relaciones como drogas para evitar experimentar lo que sentiríamos si nos ocupáramos de nosotras mismas. Cuanto más dolorosas son nuestras interacciones con nuestro hombre, mayor es la distracción que nos proporcionan. Una relación verdaderamente horrible cumple para nosotras la misma función que una droga fuerte. No tener un hombre en quien concentrarnos es como suspender el consumo de una droga, a menudo con muchos de los mismos síntomas físicos y emocionales que acompañan la verdadera suspensión de una droga: náuseas, sudor, escalofríos, temblor, ansiedad, una forma obsesiva de pensar, depresión, imposibilidad de dormir, pánico y ataques de angustia. En un esfuerzo por aliviar esos síntomas, volvemos a nuestra última pareja o buscamos una nueva con desesperación. 12. Es probable que usted esté predispuesta emocionalmente y a menudo bioquímicamente para volverse adicta a las drogas, al alcohol y o a ciertas comidas, en 1900 particular los dulces. Esto se aplica especialmente a muchas mujeres que aman demasiado, que son hijas de adictos a cierta sustancia. Todas las mujeres que aman demasiado cargan con la acumulación emocional de experiencias que podrían llevarlas a abusar de sustancias que alteran la mente a fin de escapar de sus sentimientos. Pero los hijos de padres adictos tienden a heredar una predisposición genética de desarrollar sus propias adicciones, tal vez porque el azúcar refinada es casi idéntica en su estructura molecular al alcohol etílico. Muchas hijas de alcohólicos desarrollan una adicción a ella y adquieren una forma compulsiva de comer. El azúcar refinada no es una comida, sino una droga. No tiene valor alimenticio, solo calorías vacías. Puede alterar en forma dramática la química cerebral y es una sustancia altamente adictiva para mucha gente. 3. Al verse atraída hacia personas que tienen problemas por resolver o involucrada en situaciones que son caóticas, inciertas y emocionalmente dolorosas, usted evita concentrarse en su responsabilidad para consigo misma. Si bien somos muy buenas para intuir lo que otra persona siente o para descubrir lo que otra persona necesita o debería hacer, no estamos en contacto con nuestros propios sentimientos y somos incapaces de tomar decisiones acertadas en aspectos importantes de nuestra vida que son problemáticos para nosotras. A menudo no sabemos en realidad quiénes somos y el hecho de estar enredadas en problemas dramáticos nos impide tener que detenernos a averiguarlo. Nada de esto significa que no podamos emocionarnos. Podemos llorar y gritar y aullar, pero no somos capaces de usar nuestras emociones para guiarnos en la tarea de tomar las decisiones necesarias e importantes en nuestra vida. 14. Es probable que usted tenga una tendencia a los episodios depresivos, los cuales trata de prevenir por medio de la excitación que le proporciona una relación inestable. Un ejemplo: una de mis pacientes, que tenía antecedentes de depresión y estaba casada con un alcohólico, comparaba la vida con él a tener un accidente automovilístico todos los días. Los terribles altibajos, las sorpresas, las maniobras, lo imprevisible y la inestabilidad de la relación presentaba en forma acumulativa una conmoción constante y diaria para su sistema. Si usted alguna vez tuvo un accidente automovilístico en el cual no sufrió heridas graves,
Quizás haya experimentado una sensación de euforia un día o dos después del accidente. Eso se debe a que su cuerpo sufrió una conmoción extrema y de pronto tuvo cantidades inusualmente altas de adrenalina. Esa adrenalina explica la euforia. Si usted es alguien que lucha con la depresión, inconscientemente buscará situaciones que la mantengan excitada en forma muy similar al accidente automovilístico o al matrimonio con un alcohólico, a fin de mantenerse demasiado eufórica para deprimirse. La depresión, el alcoholismo y los desórdenes en la comida están estrechamente relacionados y parecen tener una conexión genética. Por ejemplo, la mayoría de las anoréxicas con quienes he trabajado y muchas de mis pacientes con problemas de depresión tenían por lo menos un progenitor alcohólico. Si usted proviene de una familia alcohólica, tiene doble probabilidad de tener problemas de depresión, debido a su pasado y a su herencia genética. Es irónico, pero la excitación de una relación con alguien que padezca esa enfermedad puede ejercer una fuerte atracción en usted. 15. No la atraen los hombres que son amables, estables, confiables y que se interesan por usted. Esos hombres agradables le parecen aburridos. El hombre inestable nos resulta excitante. El hombre que no es confiable nos parece un desafío. El hombre imprevisible, romántico, el hombre inmaduro, encantador, el hombre malhumorado, misterioso. El hombre furioso necesita nuestra comprensión. El hombre desdichado necesita nuestro consuelo. El hombre inadecuado necesita nuestro aliento y el hombre frío necesita nuestra calidez. Pero no podemos arreglar a un hombre que está bien tal como es. Y si es amable y nos quiere, tampoco podemos sufrir. Lamentablemente, si no podemos amar demasiado a un hombre, por lo general, no podemos amarlo. En los capítulos siguientes, cada una de las mujeres que usted conocerá tienen, al igual que Jill, una historia que contar acerca de amar demasiado. Quizás sus historias la ayuden a comprender los patrones de su propia vida con mayor claridad. Entonces también podrá emplear las herramientas dadas hacia el final del libro para cambiar esos patrones y transformarlos en una nueva configuración de autorrealización, amor y alegría. Este es mi deseo para usted. Capítulo 2. Buen sexo en malas relaciones. Oh, mi hombre, lo amo tanto, él nunca sabrá. Toda mi vida no es más que desesperación, pero no me importa. Cuando él me toma, en sus brazos el mundo se ilumina. Mi hombre. La joven sentada frente a mí estaba inmersa en la desesperación. Su rostro bonito exhibía rastros amarillos y verdes de los terribles golpes recibidos un mes antes, cuando, deliberadamente, se lanzó a un precipicio con su automóvil. Salió en el periódico, me dijo lenta y dolorosamente, todo sobre el accidente, con fotografías del auto colgado allí, pero él nunca se puso en contacto conmigo. Levantó la voz un poco y hubo una insinuación apenas perceptible de saludable ira antes de que volviera a caer en su desolación. Tilly, que había estado a punto de morir por amor, planteó entonces lo que para ella era la pregunta central, la que hacía inexplicable y casi insoportable el hecho de haber sido abandonada por su amante. ¿Cómo podía ser tan bueno el sexo entre nosotros, hacernos sentir algo tan maravilloso y acercamos tanto cuando en realidad no había nada más que nos uniera? ¿Por qué eso funcionaba bien cuando ninguna otra cosa lo hacía? Comenzó a llorar con todo el aspecto de una niña muy pequeña y muy herida. Yo creía que estaba logrando que me amara al entregarme a él. Le di todo lo que podía dar. Se inclinó hacia adelante con los brazos cruzados sobre el vientre y balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Pero duele mucho saber que hice todo eso para nada. Tilly permaneció doblada en dos, sollozando durante un largo rato, perdida en el vacío en que había vivido su mito de amor. Cuando pudo volver a hablar, continuó con el mismo lamento apagado. Lo único que me importaba era hacer feliz a Jim y mantenerlo conmigo. No pedía nada, salvo que pasara el tiempo conmigo. Después de que Tilly volvió a llorar un rato, recordé lo que me había dicho sobre su familia y le pregunté suavemente, ¿no era eso lo mismo que quería tu madre de tu padre? ¿Básicamente que pasara el tiempo con ella? De pronto se enderezó en su asiento. ¡Oh, Dios mío! Tiene razón. Incluso estoy hablando como mi madre, la persona a quien menos quería parecerme, la que intentaba suicidarse para salirse con la suya. ¡Oh, Dios mío! Repitió, y luego me miró, con el rostro bañado en lágrimas, y agregó en voz baja, es realmente horrible.
Hizo una pausa y hablé yo. Muchas veces nos descubrimos haciendo las cosas que hacía nuestro progenitor de nuestro mismo sexo, las mismas acciones que nos prometimos no hacer nunca, jamás. Es porque aprendimos de las acciones de ellos, incluso de sus sentimientos, lo que es ser un hombre o una mujer. Pero yo no traté de matarme para vengarme de Jim, protestó Tilly. Fue solo que no podía soportar lo horrible que me sentía, inútil e indeseable. Otra pausa. Tal vez así era como se sentía también mi madre. Supongo que así termina sintiéndose una cuando trata de conservar a alguien que tiene otras cosas más importantes que hacer. Tilly lo había intentado. Sí, y el aliciente que había utilizado fue el sexo. En una sesión posterior, cuando el dolor ya no estaba tan fresco, volvió a surgir el tema del sexo. Siempre he respondido bien sexualmente, informó con una mezcla de orgullo y culpa, tanto que en la escuela secundaria tenía miedo de ser ninfómana. Lo único que podía pensar era en la próxima vez que mi novio y yo podríamos estar juntos para hacer el amor. Siempre trataba de disponer todo para que pudiéramos tener un sitio a donde ir y estar solos. Dicen que se supone que son los hombres quienes siempre buscan el sexo. Yo sé que lo deseaba más que él, al menos. Me preocupaba mucho más que él para hacerla. Tilly tenía 16 años la primera vez que ella y su novio de la escuela secundaria pasaron a mayores, como dijera ella misma. Él era un jugador de fútbol que se tomaba muy en serio los entrenamientos. Parecía creer que una excesiva actividad sexual con Tilly disminuiría su destreza en el campo de juego. Mientras que él se excusaba por no quedarse hasta tarde antes de un juego, ella disponía a trabajar como niñera por la tarde. De esa manera, podía seducirlo en el sofá de la sala mientras el bebé dormía en su cuarto, cerca de allí. A la larga, sin embargo, los esfuerzos más creativos de Tilly por transformar la pasión de su novio por los deportes en una pasión por ella fracasaron, y el joven, gracias a una beca deportiva, se marchó a una universidad lejana. Después de un tiempo de llorar todas las noches y de regañarse por no haber sido capaz de persuadirlo de que la prefiriera a ella en lugar de sus ambiciones atléticas, Tilly estuvo lista para volver a intentarlo. Era el verano en que había terminado la escuela secundaria y estaba por empezar la universidad, y aún vivía con sus padres en un hogar que se estaba desmoronando. Después de varios años de amenazar hacerlo, la madre de Tilly finalmente había iniciado los procedimientos de divorcio y había contratado a un abogado conocido por su disposición a jugar sucio. El matrimonio de sus padres había sido de los más tormentosos, donde la afición compulsiva de su padre por el trabajo se oponía a los esfuerzos fervientes, así hasta veces violentos y ocasionalmente autodestructivos de su madre por forzarlo a pasar más tiempo con ella y sus dos hijas, Tilly y su hermana mayor, Beth. Rara vez estaba él en casa y, cuando se encontraba allí, era por periodos tan breves que su esposa comparaba cáusticamente esas estadías con las paradas de reparación que hacen los pilotos durante las carreras automovilísticas. Eran como esas paradas, sí, recordaba Tilly. Sus visitas siempre degeneraban en peleas horribles y largas. Mamá gritaba y lo acusaba de que no quería a ninguna de nosotras y papá insistía en que trabajaba tanto por nuestro bien. El tiempo que pasaba en casa siempre parecía terminar con los dos gritándose. Por lo general, papá se marchaba, dando un portazo y gritando. No es de extrañar que nunca quiera venir a casa, pero a veces, si mamá había llorado lo suficiente, o se había vuelto a amenazarlo con el divorcio, o quizá se había tomado muchas píldoras y estaba en el hospital. Él cambiaba durante un tiempo, venía a casa temprano y pasaba un cierto periodo con nosotras. Mamá empezaba a cocinar esas comidas estupendas para recompensarlo, supongo, por haber venido a casa con su familia. Frunció el ceño. Después de 2 o 3 noches, volvía a demorarse y llamaba por teléfono. Ah, ¿sí? No me digas, decía mi madre muy fríamente. Enseguida empezaba a gritarle obscenidades y después colgaba el teléfono de un golpe. Y allí estábamos Beth y yo, bien arregladas porque papá vendría a cenar a casa. Tal vez habíamos puesto la mesa de una manera especial, como nos decía siempre mamá que la pusiéramos cuando papá debía venir, con velas y flores. Y allí estaba mamá, descargando su furia en la cocina, gritando y entrechocando cacerolas e insultando horriblemente a papá. Después se calmaba, volvía a ponerse fría y salía a decirnos que comeríamos solas, sin él. Eso era aún peor que los gritos. Nos servía y se sentaba. Sin mirarnos, nosotras nos poníamos muy nerviosas
Beth y yo, con tanto silencio. No nos atrevíamos a hablar y no nos atrevíamos a dejar de comer. Nos quedábamos en la mesa tratando de hacer las cosas mejores para mamá, pero en realidad no había nada que pudiéramos hacer por ella. Después de esas comidas, por lo general yo me descomponía en mitad de la noche, con terribles náuseas y vómitos. Tilly meneó la cabeza con estoicismo. Sin duda, no era bueno para la digestión, ni para aprender patrones sanos de relación, agregué, pues en ese clima había aprendido Tilly lo poco que sabía sobre la forma de tratar a alguien a quien quería. ¿Qué sentías mientras pasaba todo eso?, le pregunté. Tilly pensó un momento y luego asintió al responder, enfatizando lo correcto de su respuesta. Mientras estaba pasando tenía miedo, pero en general me sentía sola. Nadie me miraba ni se preguntaba qué sentía o qué hacía yo. Mi hermana era tan tímida que nunca hablábamos mucho. Ella se escondía en su habitación cuando no tomaba clases de música. La mayor parte del tiempo tocaba la flauta, creo, para no oír las discusiones y para darse una excusa para estar fuera del camino de los demás. Yo también aprendí a no causar problemas. Permanecía callada. Fingía no advertir lo que se estaban haciendo mis padres y, de hecho, no decía lo que pensaba. Trataba de ir bien en la escuela. A veces parecía que eso era lo único en que mi padre me prestaba atención. Muéstrame tus calificaciones, me decía, y entonces hablábamos. Un poco de eso los dos. Él admiraba cualquier tipo de logro, por eso yo trataba de cumplir para él. Tilly se frotó la frente y prosiguió pensativa. También hay otro sentimiento, tristeza. Creo que me sentía triste todo el tiempo, pero nunca se lo dije a nadie. Si alguien me hubiera preguntado, ¿qué sientes dentro de ti?, yo habría dicho que me sentía bien, absolutamente bien. Aun cuando hubiese podido decir que estaba triste, jamás habría podido explicar por qué. ¿Cómo podía justificar el sentirme así? No estaba sufriendo. En mi vida no faltaba nada importante. Me refiero a que nunca nos faltaba comida. Teníamos todo cuanto necesitábamos. Tilly aún era incapaz de reconocer la profundidad de su aislamiento emocional en esa familia. Había sufrido una carencia de afecto y atención debido a un padre que era virtualmente inaccesible y a una madre consumida por la ira y la frustración que sentía hacia su esposo. Eso había dejado a Tilly y a su hermana hambrientas emocionalmente. Lo ideal habría sido que Tilly, al crecer, hubiese podido practicar el hecho de compartir con sus padres lo que era ella a cambio del amor y la atención de ellos, pero sus padres eran incapaces de recibir ese regalo de ella. Estaban demasiado atrapados en su lucha de voluntades. Por eso cuando Tilly se hizo mayor, se dirigió con su regalo de amor, bajo la forma del sexo, a otra parte, pero se ofreció a hombres igualmente inaccesibles o renuentes. Después de todo, ¿qué otra cosa sabía hacer? Nada más le habría parecido correcto o habría concordado con la falta de amor y atención a la que ya estaba acostumbrada. Mientras tanto, el conflicto entre sus padres recobraba intensidad en el nuevo escenario de la corte de divorcio. En medio de la fiesta, la hermana de Tilly se escapó con su profesor de música. Sus padres apenas hicieron un alto en la batalla el tiempo suficiente para registrar el hecho de que su hija mayor había abandonado el estado con un hombre que la doblaba en edad y que apenas podía mantenerse. Tilly también buscaba amor. Salía con hombres en una carrera frenética y se acostaba con casi todos ellos. En el fondo creía que los problemas de sus padres eran por culpa de su madre, que ésta había alejado a su padre con sus reproches y amenazas. Tilly juró que nunca, jamás, sería la clase de mujer iracunda y exigente que, a sus ojos, era su madre. En cambio, ganaría a su hombre con amor, comprensión y su total entrega. Ya había intentado una vez, con el futbolista, ser devotamente cariñosa y generosa hasta el punto de ser irresistible, pero su enfoque no había dado resultado. Su conclusión no fue que había utilizado un enfoque incorrecto, ni que el objeto de su enfoque había sido una mala elección, sino que ella no había dado lo suficiente. Entonces siguió intentando, siguió dando y, sin embargo, ninguno de los hombres con quienes salía se quedaba con ella. Comenzó el semestre de otoño y pronto Tilly conoció a un hombre casado, Jim, en una de sus clases en la universidad local. Era policía y estaba estudiando teoría de la aplicación de la ley para conseguir un ascenso. Tenía 30 años, 2 hijos y una esposa embarazada. Una tarde, mientras tomaban un café, contó a Tilly lo joven que se había casado
y la poca felicidad que sentía en su relación con su esposa. Le advirtió de forma paternal que no cayera en la misma trampa doméstica casándose joven y atándose a las responsabilidades. Tilly se sintió halagada por el hecho de que él le confiara algo tan privado como su desencanto con la vida. Marital parecía amable y en cierta forma vulnerable, un poco solo e incomprendido. Jim le dijo lo mucho que había significado para él hablar con ella, que nunca antes había hablado con alguien como ella, y le pidió que volvieran a encontrarse. Tilly aceptó de inmediato, pues si bien aquella conversación había sido más parecida a un monólogo en el que Jim hablaba la mayor parte del tiempo, había creado una mayor comunicación de la que Tilly había experimentado en su familia. Esa charla le dio a probar un poco de la atención que ella anhelaba. 2 días más tarde volvieron a hablar, esta vez durante una caminata por las colinas cercanas a la universidad, y al final del paseo Jim la besó. En una semana comenzaron a encontrarse en el apartamento de un policía de servicio, 3 tardes de las 5 que Tilly pasaba en la escuela, y su vida comenzó a girar alrededor de ese tiempo que pasaban juntos. Tilly se rehusaba a ver de qué manera la afectaba su relación con Jim. Faltaba a sus clases y, por primera vez, comenzó a fallar en sus estudios. Mentía a sus amigos acerca de sus actividades y luego llegó a evitarlos por completo para no tener que seguir mintiendo. Anuló casi todas sus actividades sociales, pues solo le importaba estar con Jim cuando podía y pensar en él cuando no podía verlo. Quería estar disponible para él en caso de que hubiera una hora extra aquí o allí que pudieran pasar juntos. A cambio, Jim le proporcionaba mucha atención y muchos halagos. Él se las ingeniaba para decir exactamente lo que ella necesitaba oír, lo maravillosa, especial y adorable que era, cómo lo hacía más feliz de lo que había sido jamás. Sus palabras la llevaban a esforzarse más, aún por complacerlo y deleitarlo. Primero compró hermosas prendas interiores para usar solo para él. Luego perfumes que él le advirtió que no usara porque su esposa podría notar su aroma y preguntarse qué estaba ocurriendo. Sin amilanarse, Tilly leyó libros sobre técnicas sexuales y aplicó con él todo lo que aprendía. El éxtasis de Jim la alentaba a seguir. Para ella no había mejor afrodisíaco que el hecho de poder excitar a aquel hombre. Respondía intensamente a la forma en que ella lo atraía. No era su propia sexualidad lo que expresaba, sino más bien su sensación de ser valorada por las respuestas sexuales de Jim hacia ella, debido a que en realidad Tilly estaba más en contacto con la sexualidad de Jim que con la propia. Cuanto más respondía él, más gratificada se sentía. Interpretaba el tiempo que él robaba a su otra vida para estar con ella como la aprobación de su valor, lo cual ansiaba. Cuando no estaba con él, ideaba nuevas maneras de encantarlo. Finalmente, sus amigos dejaron de invitarla a salir, y la vida de Tilly se redujo a una sola obsesión: hacer a Jim más feliz de lo que había sido jamás. Sentía la excitación de la victoria en cada encuentro con él. Victoria sobre el desencanto de Jim con su vida, su incapacidad de experimentar amor y plenitud sexual. El hecho de poder hacerlo feliz la hacía feliz. Al fin, su amor estaba obrando magia en la vida de otra persona. Eso era lo que siempre había querido. Ella no era como su madre que alejaba a su esposo con sus exigencias. En cambio, estaba creando un vínculo basado por entero en el amor y el desinterés. Se enorgullecía de lo poco que pedía a Jim. Me sentía muy sola cuando no estaba con él, lo cual sucedía la mayor parte del tiempo. Lo veía solamente 2 horas, 3 días por semana, y fuera de esos horarios, él nunca se ponía en contacto conmigo. Él tomaba clases los lunes, miércoles y viernes, y nos encontrábamos después de clase. El tiempo que teníamos juntos lo pasábamos haciendo el amor. Cuando al fin estábamos solos, nos arrojábamos el uno en brazos del otro. Era tan intenso, tan excitante, que a veces nos costaba creer que el sexo pudiera ser tan maravilloso para alguien más en el mundo. Y después, por supuesto, teníamos que despedirnos. Todo el resto de la semana, cuando no estaba con él, me parecía vacío. Pasaba la mayor parte del tiempo que estábamos separados preparándome para volver a verlo. Me lavaba el cabello con un champú especial. Me arreglaba las uñas y divagaba, pensando en él. No quería pensar demasiado en su esposa y en su familia. Yo pensaba que lo habían atrapado en el matrimonio mucho antes de que tuviera la edad suficiente para saber lo que quería
y el hecho de que no tuviera intenciones de abandonarlos, de huir de sus obligaciones, me hacía quererlo más aún y me hacía sentir más cómoda con él. Bien podría haber agregado Tilly. Ella no era capaz de mantener una relación íntima estable, de modo que el obstáculo que constituían el matrimonio y la familia de Jim en realidad eran bienvenidos por ella, al igual que la renuencia del futbolista para estar con ella. Solo nos sentimos cómodos al relacionarnos de maneras con las que estamos familiarizados, y Jim le proporcionaba tanto la distancia como la falta de compromiso que Tilly conocía tan bien por la relación de sus padres con ella. Preguntó a Jim qué pasaría con ellos cuando terminaran las clases y ya no contaran con esa excusa conveniente para encontrarse. Él frunció el ceño y respondió vagamente: «No estoy seguro, ya pensaré en algo». El ceño fruncido bastó para detener a Tilly. Lo único que los mantenía unidos era la felicidad que ella podía darle. Si él no era feliz, todo podría terminar. No debía hacer que él frunciera el ceño. Las clases terminaron y Jim no había pensado nada. «Te llamaré», le dijo. Tilly esperó. El padre de un amigo le ofreció un empleo por el verano en su hotel turístico. Varios de sus amigos también trabajarían allí e insistieron en que fuera con ellos. Sería divertido, le prometieron, trabajar todo el verano en el lago. Tilly rechazó la oferta, temerosa de perderse. La llamada de Jim. Si bien ella rara vez salió de la casa en 3 semanas, la llamada nunca. Llegó una tarde calurosa a mediados de julio. Tilly había ido al centro para hacer unas compras. Salió de una tienda con aire acondicionado, parpadeó por el brillo del sol y allí estaba Jim, bronceado, sonriente, de la mano de una mujer que solo podía ser su esposa. Junto a ellos había 2 niños, un varón y una niña, y sobre el pecho de Jim en un portabebé azul, una criatura. Los ojos de Tilly buscaron los de Jim. Él la miró brevemente, luego apartó la vista y pasó junto a ella con su familia, su esposa, su vida. De alguna manera, Tilly llegó a su automóvil, a pesar del dolor en el pecho que casi le impedía respirar. Permaneció allí, sentada en el caluroso estacionamiento, sollozando y jadeando hasta mucho después de la caída del sol. Luego, lenta y débilmente, condujo hasta la universidad y las colinas que estaban más allá. Las colinas donde ella y Jim habían tenido su primer paseo, su primer beso. Condujo hasta un punto donde el camino hacía una curva cerrada y siguió derecho donde debía haber doblado. Fue un milagro que sobreviviera a la caída más o menos ilesa. También fue una gran decepción para ella. Tendida en su cama del hospital, juró volver a intentarlo en cuanto la dieran de alta. Pasó por el traslado a la sección de psiquiatría, las drogas sedantes, la entrevista obligatoria con el psiquiatra. Sus padres venían a verla en turnos separados, cogidos elaboradamente en el horario de visita. Las visitas de su padre daban como resultados severos sermones sobre todo lo que ella tenía por vivir, durante los cuales Tilly contaba en silencio las veces que él echaba un vistazo a su reloj. Por lo general terminaba con un impotente: «Ahora sabes que tu madre y yo te queremos, querida. Prométeme que no volverás a hacer esto». Tilly cumplía y se lo prometía, forzando una leve sonrisa fría por la soledad de tener que mentir a su padre acerca de algo tan importante. Esas visitas eran seguidas por las de su madre, que se paseaba por la habitación preguntando constantemente: «¿Cómo pudiste hacerte esto? ¿Cómo pudiste hacemos esto? ¿Por qué no me dijiste que algo andaba mal? De todos modos, ¿qué diablos te pasa? ¿Estás preocupada por tu padre y por mí?» Luego su madre se sentaba en una de las sillas para visitantes y ofrecía una descripción detallada de cómo iba el trámite de divorcio, lo cual se suponía que debía tranquilizar a Tilly. Las noches siguientes a esas visitas, Tilly sufría descomposturas de estómago. En su última noche en el hospital, una enfermera se sentó junto a ella y le hizo algunas preguntas discretamente indagatorias. Toda la historia surgió plenamente. Finalmente, la enfermera le dijo: «Sé que estás pensando en volver a intentarlo. ¿Por qué no habrías de hacerlo? Nada ha cambiado desde hace una semana. Pero antes de que lo hagas, quiero que vayas a ver a una persona». La enfermera, expaciente mía, la envió a verme. Entonces, Tilly y yo iniciamos nuestro trabajo juntas, el trabajo de curar su necesidad de dar más amor del que recibía, de dar y dar a partir de un lugar ya vacío en su interior.
En los siguientes 2 años hubo algunos hombres más en la vida de Tilly que la capacitaron para analizar la forma en que ella usaba el sexo en sus relaciones. Uno de ellos fue un profesor de la universidad donde se había inscrito. Era un adicto al trabajo del calibre de su padre y, al principio, Tilly se dedicó de lleno al intenso esfuerzo de alejarlo de su trabajo y atraerlo a sus brazos amorosos. Sin embargo, esta vez sintió claramente la frustración de su lucha por cambiarlo y lo abandonó después de 5 meses. En el comienzo el desafío había sido estimulante y cada vez que ganaba la atención de él por una noche se veía aprobada, pero Tilly sentía que cada vez dependía más de él emocionalmente, mientras que él en cambio le daba cada vez menos. Durante una sesión me informó: anoche estuve con David y lloré al decirle lo importante que era él para mí. Comenzó a darme su respuesta habitual de que yo tendría que comprender que él tenía compromisos importantes en su trabajo y, bueno, dejé de escucharlo. De todos modos, ya había oído todo eso antes. De pronto vi con claridad que ya había vivido esa escena con mi novio futbolista. Me estaba arrojando sobre David de la misma manera que lo había hecho con él. Usted no tiene idea de los extremos a los que he llegado para ganar la atención de los hombres. Anduve por ahí quitándome la ropa y soplando en sus oídos y probando todos los trucos de seducción que conozco. Aún estoy tratando de obtener la atención de alguien que no se interesa mucho por mí. Creo que lo que más me complace al hacer el amor con David es que he podido excitarlo lo suficiente para distraerlo de lo que preferiría estar haciendo. Odio admitir esto, pero eso siempre me ha excitado mucho, el solo hecho de lograr que David o Jim o cualquiera me presten atención. Creo que el sexo me ha dado mucho alivio porque me he sentido tan mal en cada relación. Parece disolver por un momento todas las barreras y unirnos. Y he deseado tanto esa sensación de estar juntos, pero no estoy dispuesta a seguir regalándome a David. Me parece demasiado degradante. Sonrió con tristeza. Aún así, David no fue el último de los hombres imposibles para Tilly. Su siguiente novio fue un joven corredor de bolsa que además se dedicaba a las competencias de triatlón. Ella competía con la misma dedicación que él, pero por su atención, tratando de apartarlo de sus rigurosos horarios de entrenamiento con la constante premisa de su cuerpo dispuesto. Gran parte del tiempo, cuando hacían el amor, él estaba demasiado cansado o demasiado poco interesado para conseguir o mantener una erección. Un día, en mi consultorio, Tilly estaba describiendo su más reciente intento fracasado de hacer el amor y de pronto echó a reír. Cuando lo pienso, es demasiado. Nadie se ha esforzado más que yo por hacer el amor con alguien que preferiría no hacerlo. Más risas. Finalmente, dijo con más firmeza: tengo que dejar de hacer esto. Voy a dejar de buscar. Siempre parecen atraerme los hombres que no tienen nada que ofrecerme y ni siquiera quieren lo que yo tengo para ofrecerles. Esa fue una decisión importante para Tilly. Había llegado a ser más capaz de quererse mediante el proceso de la terapia y ahora podía evaluar una relación como no gratificante en lugar de llegar a la conclusión de que ella no era digna de ser querida y que debía esforzarse más. El fuerte impulso de utilizar su sexualidad para establecer una relación con una pareja, renuente o imposible, disminuyó notablemente. Y después de 2 años, cuando abandonó la terapia, salía con varios jóvenes y no se acostaba con ninguno. Es tan distinto salir con alguien y realmente prestar atención respecto de si me gusta, si lo estoy pasando bien, si me parece una persona agradable. Nunca pensé en estas cosas antes. Siempre trataba de agradar a quien quiera que estuviese conmigo, de asegurarme de que él lo pasara bien conmigo y pensara que yo era una persona agradable, ¿sabe? Después de una cita, nunca pensaba si quería volver a ver a esa persona. Estaba demasiado ocupada preguntándome si yo le gustaba lo suficiente para que él volviera a invitarme a salir. Lo hacía todo al revés. Cuando Tilly decidió abandonar la terapia, ya no lo hacía al revés. Podía distinguir con facilidad una relación imposible, y aun cuando hubiera alguna chispa de atracción entre ella y su renuente acompañante, se apagaba con rapidez al evaluar con serenidad al hombre. Tilly ya no estaba en el mercado para el dolor y el rechazo. Quería a alguien que realmente pudiera ser
una pareja para ella o bien a nadie. Nada intermedio le serviría. Pero persistía el hecho de que no sabía nada sobre cómo vivir con lo opuesto al dolor y el rechazo, el bienestar y el compromiso. Ella nunca había conocido el grado de intimidad que surge de la clase de relación que ahora requería. Si bien había ansiado la intimidad con su pareja, nunca había tenido que funcionar en un clima de verdadera intimidad. El hecho de que la atrajeran hombres que la rechazaban no fue casual. Tilly tenía muy poca tolerancia para una verdadera intimidad. En su familia no había habido intimidad mientras ella crecía. Solo peleas y treguas, y cada tregua marcaba más o menos el comienzo de la siguiente pelea. Había habido dolor, tensión y ocasionalmente cierto alivio del dolor y la tensión, pero nunca una verdadera forma de compartir, una verdadera intimidad ni verdadero amor. En reacción a las manipulaciones de su madre, la fórmula de Tilly para amar había sido entregarse sin pedir nada a cambio. Cuando la terapia la ayudó a salir de la trampa de su martirio sacrificado, sabía con claridad lo que no debía hacer, lo cual era un gran adelanto, pero apenas había recorrido la mitad del camino. La siguiente tarea para Tilly era aprender a estar simplemente en compañía de hombres, a quienes considerara agradables, aun cuando además le parecieran un poco aburridos. El aburrimiento es la sensación que a menudo experimentan las mujeres que aman demasiado cuando se encuentran con un hombre agradable. No se oyen campanas, no explotan cohetes, no caen estrellas del cielo. En la ausencia de excitación, se sienten inquietas, irritables y torpes. Un estado generalmente incómodo que se cubre con el rótulo de aburrimiento. Tilly no sabía comportarse en presencia de un hombre amable, considerado y realmente interesado en ella. Al igual que todas las mujeres que aman demasiado, su habilidad para relacionarse estaba preparada para los desafíos, no para disfrutar simplemente la compañía de un hombre. Si no tenía que maniobrar y manipular a fin de mantener una relación, le resultaba difícil relacionarse con ese hombre, sentirse cómoda con él, como estaba acostumbrada a la excitación y al dolor, a la lucha y la victoria o la derrota. Un intercambio que carecía de esos poderosos elementos le parecía demasiado insípido para ser importante, además de perturbador. Por irónico que resulte, había más incomodidad en presencia de sujetos estables, confiables y alegres de la que había habido con hombres que no respondían emocionalmente, distantes, inaccesibles o no interesados. Una mujer que ama demasiado está acostumbrada a los rasgos y conductas negativos y se siente más cómoda con ellos que con sus opuestos, a menos que se esfuerce mucho por cambiar ese hecho por sí misma. A menos que Tilly pudiera aprender a relacionarse cómodamente con un hombre que considerara sus intereses tan importantes como los propios, no tenía esperanzas de lograr una relación gratificante. Antes de su recuperación, una mujer que ama demasiado por lo general exhibe las siguientes características con respecto a su forma de sentir y de relacionarse con los hombres sexualmente. Pregunta: ¿cuánto me ama o necesita? Y no, ¿cuánto lo quiero? La mayoría de sus interacciones sexuales con él están motivadas por ¿cómo puedo hacer que me ame o necesite más? Su impulso de entregarse sexualmente a otros, a quienes percibe como necesitados, puede dar como resultado una conducta que ella misma considera promiscua, pero esta apunta principalmente a la gratificación de otra persona, en lugar de a ella misma. El sexo es una de las herramientas que usa para manipular o cambiar a su pareja. A menudo las luchas de poder de la manipulación mutua le parecen muy excitantes. Se comporta en forma seductora para conseguir lo que quiere y se siente estupendamente cuando da resultado y muy mal cuando no es así. El hecho de no obtener lo que quiere, por lo general, la lleva a esforzarse más. Confunde angustia, miedo y dolor con amor y excitación sexual. A la sensación de tener un nudo en el estómago la llama amor. Se excita a partir de la excitación de él. No sabe sentirse bien por sí misma. De hecho, se siente amenazada por sus propios sentimientos. A menos que tenga el desafío de una relación no gratificante, se vuelve inquieta. No la atraen sexualmente los hombres con quienes no lucha. En cambio, los llama aburridos. A menudo forma equipo con un hombre de menor experiencia sexual para poder sentirse en control. Anhela la intimidad física,
pero debido a que teme verse envuelta por otro y o abrumada por su propia necesidad de afecto, solo se siente cómoda con la distancia emocional creada y mantenida por la tensión de la relación. Se vuelve temerosa cuando un hombre está dispuesto a acompañarla emocional y sexualmente. Huye de él o bien lo aleja. La conmovedora pregunta de Tilly al iniciar nuestro trabajo juntas. ¿Cómo podía ser tan bueno el sexo entre nosotros, hacernos sentir algo tan maravilloso y acercamos tanto cuando en realidad no había nada más que nos uniera? Merece ser analizada, porque las mujeres que aman demasiado a menudo se enfrentan al dilema del buen sexo en una relación infeliz o imposible. A muchas de nosotras nos han enseñado que buen sexo significa verdadero amor y que, a la inversa, el sexo no podía ser realmente satisfactorio y gratificante si la relación entera no estaba bien para nosotras. Nada podría estar más lejos de la verdad para las mujeres que aman demasiado. Debido a la dinámica que opera en todos los niveles de nuestras interacciones con los hombres, inclusive el nivel sexual. Una mala relación en realidad puede contribuir a que el sexo sea excitante, apasionado y apremiante. Quizá nos veamos en dificultades para explicar a la familia y los amigos cómo alguien que no es particularmente admirable ni siquiera muy agradable puede despertar en nosotras un estremecimiento de deseo y una intensidad jamás igualada por lo que sentimos por alguien, más agradable o más presentable. Es difícil expresar que nos encanta el sueño de evocar todos los atributos positivos: el amor, el cariño, la atención, la integridad y la nobleza, que, estamos seguras, están latentes en nuestro amante, esperando para florecer con la calidez de nuestro amor. Las mujeres que aman demasiado a menudo se dicen que el hombre con quien están involucradas nunca ha sido realmente amado antes, ni por sus padres ni por sus anteriores, esposas o novias. Lo vemos como un ser dañado y de inmediato asumimos la tarea de compensar todo lo que ha faltado en su vida desde mucho tiempo antes de que lo conociéramos. En cierto modo, la trama es una versión con los sexos invertidos del cuento de la bella durmiente que dormía bajo un hechizo en espera de la liberación que llegaría con el primer beso de su verdadero amor. Nosotras queremos ser quienes quiebren el hechizo, liberar a ese hombre de lo que consideramos su cautiverio. Interpretamos su inaccesibilidad emocional, su ira o su depresión, su crueldad o su indiferencia, su deshonestidad o su adicción, como señales de que no lo han amado lo suficiente. Oponemos nuestro amor a sus defectos, a sus flaquezas e incluso a su patología. Estamos decididas a salvarlo mediante el poder de nuestro amor. El sexo es una de las formas principales en las que tratamos de llevarlo a la salud con nuestro amor. Cada encuentro sexual lleva toda nuestra lucha por cambiarlo. Con cada beso y cada caricia tratamos de comunicarle lo especial y digno que es, cuánto lo admiramos y adoramos. Sentimos la seguridad de que una vez que esté convencido de nuestro amor, se transformará en su verdadero yo y despertará a todo lo que queremos y necesitamos que sea. En cierto modo, el sexo en tales circunstancias es bueno porque necesitamos que lo sea. Ponemos mucha energía para hacerlo funcionar, para hacerlo maravilloso. Cualquier reacción que logremos nos alienta a esforzarnos más, a ser más convincentes. Y hay también otros factores en juego. Por ejemplo, si bien parecería que una relación sexual plenamente satisfactoria no sería muy probable en una pareja infeliz, es importante recordar que un clímax sexual constituye una descarga de tensiones tanto físicas como emocionales, mientras que una mujer puede evitar el contacto sexual con su pareja cuando hay conflictos y tensiones entre ambos. Es posible que a otra mujer, en circunstancias similares, el sexo le resulte una manera sumamente efectiva de liberar gran parte de esa tensión, al menos en forma temporaria. Para una mujer que vive una relación infeliz o tiene una pareja que no es la más adecuada para ella, el acto sexual puede ser el único aspecto gratificante de la relación y la única manera efectiva de relacionarse con el otro. De hecho, el grado de descarga sexual que ella experimente puede guardar una relación directa con el grado de incomodidad que sienta con su pareja. Esto es fácil de comprender. Muchas parejas, tengan una relación sana o no, experimentan un contacto sexual particularmente bueno después de una pelea.
Luego de un conflicto hay dos elementos que contribuyen a un acto sexual de intensidad y éxtasis especiales. Uno es la ya mencionada descarga de tensiones. El otro involucra una tremenda inversión. Después de una pelea, en 1970, hacer que el sexo funcione a fin de cimentar el vínculo de la pareja, que se ha visto amenazado por la pelea. El hecho de que la pareja disfrute una experiencia sexual particularmente placentera y satisfactoria en tales circunstancias, quizá parezca ratificar la relación en general. Mira qué unidos estamos, qué cariñosos podemos ser, qué bien podemos hacemos sentir. Realmente debemos estar juntos. Puede ser el sentimiento generado. El acto sexual, cuando es muy gratificante en el aspecto físico, tiene el poder de crear lazos profundamente sentidos entre dos personas, en especial para las mujeres que amamos demasiado. La intensidad de nuestra lucha con un hombre puede contribuir a la intensidad de nuestra experiencia sexual con él y, por consiguiente, al vínculo que nos une a él. Y la inversa también es verdad. Cuando nos relacionamos con un hombre que no es un desafío tan grande, es posible que a la dimensión sexual le falte fuego y pasión. Debido a que no estamos en un estado casi constante de excitación por él y a que el sexo no se usa para demostrar nada, es probable que una relación más fácil y tranquila nos resulte algo insulsa. En comparación con los estilos tempestuosos de relación que hemos conocido, esa clase de experiencia más inocua solo parece verificar que la tensión, la lucha, el dolor y el drama realmente equivalen al verdadero amor. Esto nos lleva a una discusión acerca de qué es el amor verdadero. Si bien el amor parece ser muy difícil de definir, yo pienso que esto se debe a que en esta cultura tratamos de combinar en una sola definición dos aspectos muy opuestos e incluso, según parece, mutuamente excluyentes. De esta manera, cuanto más decimos sobre el amor, más nos contradecimos, y cuando vemos que un aspecto del amor se opone a otro, nos damos por vencidos, confundidos y frustrados, y decidimos que el amor es demasiado personal, demasiado misterioso y demasiado enigmático para ser analizado con precisión. Los griegos eran más listos. Utilizaban palabras distintas, eros y agape, para distinguir estas dos maneras profundamente diferentes de experimentar lo que llamamos amor. Eros, claro está, se refiere al amor apasionado, mientras que agape describe la relación estable y comprometida, libre de pasión, que existe entre dos individuos que se quieren profundamente. El contraste entre eros y agape nos permite entender nuestro dilema cuando buscamos ambas clases de amor de una sola vez, en una sola relación con una sola persona. Nos ayuda también a ver que tanto eros como agape tienen sus defensores, aquellos que afirman que uno o el otro son la única forma verdadera de experimentar el amor, pues por cierto, cada uno tiene su valor, verdad y belleza muy especiales. Y cada clase de amor también carece de algo muy valioso que solo la otra puede ofrecer. Veamos cómo describirían los defensores de estas dos formas el hecho de estar enamorado. Eros. El verdadero amor es un anhelo consumidor y desesperado por el ser amado, a quien se percibe como diferente, misterioso y elusivo. La profundidad del amor se mide por la intensidad de la obsesión por el ser amado. Hay poco tiempo y atención para otros intereses o propósitos debido a que se concentra tanta energía en recordar encuentros pasados o imaginar otros futuros. A menudo hay que vencer grandes obstáculos y por lo tanto, en el verdadero amor hay un elemento de sufrimiento. Otro índice de la profundidad del amor es la voluntad de soportar dolor y penurias por el bien de la relación. Al verdadero amor se asocian sentimientos de excitación, embeleso, drama, ansiedad, tensión, misterio y anhelo. Agape. El verdadero amor es una sociedad con la cual dos personas que se quieren están profundamente comprometidas. Esas personas comparten muchos valores, intereses y objetivos básicos y toleran de buen grado sus diferencias individuales. La profundidad del amor se mide por la confianza y el respeto mutuos. La relación permite a cada integrante de la pareja ser más plenamente expresivo, creativo y productivo en el mundo. Hay mucha alegría en las experiencias compartidas, pasadas y presentes, al igual que en las venideras. Cada integrante de la pareja ve al otro como su amigo más querido.
otra medida de la profundidad del amor es la voluntad de verse a sí mismo con honestidad a fin de promover el crecimiento de la relación y la profundización de la intimidad. Al verdadero amor se asocian sentimientos de serenidad, seguridad, devoción, comprensión, compañerismo, apoyo mutuo y bienestar. El amor apasionado, eros, es lo que en general siente la mujer que ama demasiado por el hombre que es imposible. Es más, el hecho de que haya tanta pasión se debe a que él es imposible. Para que exista la pasión es necesario que haya una lucha continua, obstáculos que superar, un anhelo por más de lo que se dispone. Pasión significa literalmente sufrimiento y a menudo sucede que cuanto mayor es el sufrimiento, más profunda es la pasión. La excitante intensidad de un romance apasionado no puede ser igualada por el solaz más benigno de una relación estable y comprometida, de modo que si la mujer al fin recibiera del objeto de su pasión lo que tan ardientemente ha deseado, el sufrimiento desaparecería y la pasión pronto se consumiría. Entonces quizás ella se diría que ya no está enamorada porque ya no tendría ese dolor agridulce. La sociedad en que vivimos y la constante presencia de los medios de comunicación que nos rodean y saturan nuestra conciencia confunden constantemente las dos clases de amor. Nos prometen de mil maneras que una relación apasionada, eros, nos traerá plenitud y satisfacción, agape. Esto sugeriría que con una pasión suficientemente grande se forjará una unión duradera. Todas las relaciones fracasadas que se basaron inicialmente en una inmensa pasión pueden atestiguar que esa premisa es falsa. La frustración, el sufrimiento y el anhelo no contribuyen a una relación estable, duradera y sana, aunque sí hay factores que contribuyen poderosamente a una relación apasionada. Hacen falta intereses comunes, valores y objetivos comunes, y capacidad para una intimidad profunda y duradera. Si se desea que el encantamiento erótico inicial de una pareja a la larga se transforme en una devoción afectuosa y comprometida que soporte el paso del tiempo. Sin embargo, lo que sucede a menudo es esto: en una relación apasionada, cargada, como debe estarlo de la excitación, el sufrimiento y la frustración de un nuevo amor, existe la sensación de que falta algo muy importante. Lo que se necesita es compromiso, un medio para estabilizar esa experiencia emocional caótica y proporcionar una sensación de seguridad y solidez si se superaran los obstáculos que les impiden estar juntos y se forjara un compromiso genuino. Sería probable que llegase un momento en que esas dos personas se miraran y se preguntaran a dónde se ha ido la pasión. Se sienten seguros, cálidos y afectuosos el uno hacia el otro, pero también se sienten un poco estafados porque ya no arden de deseo mutuo. El precio que pagamos por la pasión es el miedo, y el mismo dolor y el mismo miedo que alimentan al amor apasionado también pueden destruirlo. El precio que pagamos por un compromiso estable es el aburrimiento, y la misma seguridad y la misma solidez que cimentan una relación así también pueden hacerla rígida y sin vida. Si debe haber un desafío y una excitación constantes en la relación luego del compromiso, estos deben basarse no en la frustración ni en el ansia, sino en una exploración cada vez más profunda de lo que D.H. Lawrence llama los misterios gozosos entre un hombre y una mujer que están comprometidos mutuamente. Según lo sugiere Lawrence, es probable que eso dé mejores resultados con una sola persona como pareja, puesto que la confianza y la honestidad del agape deben combinarse con el coraje y la vulnerabilidad de la pasión a fin de crear una verdadera intimidad. Una vez oí a un alcohólico en tratamiento expresarlo en forma muy simple y bella. Dijo: "Cuando bebía, me acostaba con muchas mujeres y básicamente tenía la misma experiencia muchas veces. Desde que estoy sobrio, solo me acuesto con mi esposa, pero cada vez que estamos juntos es una experiencia nueva. La excitación y la emoción que se obtiene, no al excitar y excitarnos sexualmente, sino al conocer y ser conocidos, es demasiado infrecuente. La mayoría de quienes tenemos una relación comprometida y estable, nos conformamos con lo previsible, el bienestar y el compañerismo porque tenemos miedo de explorar los misterios que personificamos como hombre y como mujer, la exposición de nuestro yo más profundo.
Sin embargo, en ese temor a lo desconocido que existe dentro de nosotros y entre nosotros, ignoramos y evitamos el mismo don que nuestro compromiso pone a nuestro alcance, la verdadera intimidad. Para las mujeres que aman demasiado, el desarrollo de una verdadera intimidad con su pareja puede darse solo después de la recuperación. Más adelante en el libro volveremos a encontrarnos con Tilly cuando se enfrente a ese desafío de recuperación que nos espera. Todas, capítulo 3. Si sufro por ti me amaras. Niña, niña, por favor no te vayas. Creo que me está excitando esta depresión. Canción del último blues tuve que inclinarme por encima de varios cuadros apilados para poder leer el poema, enmarcado que estaba colgado en el centro de la pared de la sala del atestado apartamento. Viejo y gastado, el anticuado paisaje con su poema impreso decía así: mi querida madre, madre, querida madre, cuando pienso en ti quiero ser todo lo que es bueno, lo que es verdadero. Todo lo que es digno, noble o maravilloso ha venido de ti, madre, de tu mano que me guía. Lisa, una artista de ingresos muy modestos cuyo apartamento hacía también las veces de estudio de arte, señaló el poema y rió con jovialidad. Es demasiado, ¿verdad? Tan cursi. Pero sus siguientes palabras delataron un sentimiento más profundo. Lo rescaté cuando una amiga mía se mudó. Ella iba a tirarlo. Lo había comprado como broma en una tienda barata. Pero yo creo que tiene algo de verdad, ¿no le parece? Volvió a reír y agregó con tristeza: el hecho de amar a mi madre me ha traído muchos problemas con los hombres. En ese punto, Lisa hizo una pausa y reflexionó. Alta, de grandes ojos verdes y cabello oscuro, largo y lacio, era una belleza. Me indicó que me sentara en un colchón cubierto por una manta que estaba en un rincón relativamente más despejado del suelo, y me ofreció té. Mientras lo preparaba guardó silencio unos instantes. Lisa había acudido a mi atención por medio de una amiga mutua que me había contado parte de su historia. Por haber crecido con el alcoholismo en su familia, Lisa era coalcohólica. La palabra coalcohólico simplemente se refiere a alguien que ha desarrollado un patrón dañino de relacionarse con los demás como consecuencia de haber estado involucrado de cerca con alguien que padece la enfermedad del alcoholismo. Ya sea que el alcohólico haya sido uno de sus padres, un cónyuge, hijo o amigo, la relación por lo general provoca el desarrollo de ciertos sentimientos y ciertas conductas en el coalcohólico. Escaso amor propio, necesidad de ser necesitado, un fuerte deseo de cambiar y controlar a los demás y voluntad de sufrir. De hecho, todas las características de las mujeres que aman demasiado por lo general están presentes en las hijas y esposas de alcohólicos y otros adictos. Yo ya sabía que los efectos de una niñez pasada intentando cuidar y proteger a su madre alcohólica habían influido profundamente en la forma en que Lisa se relacionaría con los hombres más tarde en su vida. Esperé con paciencia y pronto comenzó a ofrecerme algunos detalles. Lisa era la segunda de 3 hijos, nacida entre una hermana mayor que había ocasionado el apresurado matrimonio de sus padres y un hermano menor que había sido otra sorpresa, nacido 8 años después de Lisa, mientras su madre aún bebía. Lisa era el producto de su único embarazo planeado. Siempre pensé que mi madre era perfecta, tal vez porque yo necesitaba tanto que lo fuera. La convertí en la madre que yo quería y luego me dije que yo sería exactamente como ella. ¿En qué fantasía vivía? Lisa meneó la cabeza y prosiguió. Yo nací cuando ella y mi padre estaban más enamorados que nunca, por eso fui su favorita. Aunque ella decía que nos quería a todos por igual, yo sabía que era muy especial para ella. Siempre pasábamos juntas todo el tiempo que podíamos. Cuando yo era muy pequeña supongo que me cuidaba, pero después de un tiempo intercambiamos los roles y yo empecé a cuidarla a ella. Mi padre se comportaba de una manera horrible la mayor parte del tiempo. La trataba con grosería y perdía todo nuestro dinero en el juego. Tenía un buen sueldo como ingeniero, pero nosotros nunca teníamos nada y siempre estábamos mudándonos. ¿Sabe? Ese poema describe la forma en que yo quería que fuera mucho más que cómo era en realidad. Finalmente comienzo a ver eso. Toda mi vida quise que mi madre fuera la persona que describe ese poema, pero la mayor parte del tiempo ella no podía siquiera acercarse a ser mi madre ideal porque estaba ebria. Siendo muy joven aún, comencé a darle todo mi amor y todas mis energías, con la esperanza de recibir lo que necesitaba de ella.
de recibir lo que yo estaba dando. Lisa hizo una pausa y sus ojos se empañaron un momento. Estoy aprendiendo todo esto con la terapia y a veces duele mucho ver cómo fue en realidad, en lugar de cómo siempre pensé que podía lograr que fuera. Mi madre y yo éramos muy unidas, pero a muy temprana edad, tanto que ni siquiera recuerdo cuándo sucedió. Comencé a actuar como si yo fuera la madre y ella la hija. Me preocupaba por ella y trataba de protegerla de mi padre. Hacía pequeñeces para alegrarla. Me esforzaba por hacerla feliz porque ella era todo lo que tenía. Sabía que me quería porque a menudo me decía que me sentara a su lado y nos quedábamos así mucho tiempo, muy juntas y sin hablar en realidad, simplemente abrazadas. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que siempre temí por ella, siempre esperando que pasara algo horrible, algo que yo debía haber sido capaz de evitar si tan solo hubiese tenido el cuidado suficiente. Es una manera dura de vivir cuando uno está creciendo, pero nunca conocí otra cosa, y tuvo su efecto. Cuando era adolescente comencé a tener graves episodios de depresión. Lisa rió suavemente. Lo que más me asustaba de la depresión era que cuando me sucedía no podía cuidar bien a mi madre. Verá, yo era muy concienzuda y tenía tanto miedo de dejarla, aunque fuese solo por un momentito. La única forma de dejarla era aferrarme a otra persona. Lisa trajo el té en una bandeja laqueada roja y negra y la colocó en el suelo, delante de nosotras. A los 19 años tuve la oportunidad de ir a México con 2 amigas. Era la primera vez que dejaba a mi madre. Nos quedaríamos 3 semanas y la segunda semana que estuve allí conocí a aquel mexicano tremendamente apuesto que hablaba inglés a la perfección y era muy galante y atento conmigo. En la tercera semana de mis vacaciones, todos los días me pedía que me casara con él. Decía que estaba enamorado de mí y que no soportaba la idea de estar sin mí ahora que me había encontrado. Bueno, quizás ese fuera el mejor argumento para usar conmigo. Me refiero a que me decía que me necesitaba y todo en mí respondía al hecho de ser necesitada. Además, creo que en algún nivel yo sabía que tenía que alejarme de mi madre. En casa todo era oscuro, deprimente y sombrío, y aquel hombre me prometía una vida maravillosa. Su familia era adinerada. Él tenía una buena educación. No hacía nada, por lo que yo veía, pero yo creía que era porque tenían tanto dinero que él no necesitaba trabajar. El hecho de que él tuviera todo ese dinero y aún así creyera necesitarme para ser feliz me hacía sentir inmensamente importante y útil. Llamé a mi madre y se lo describí, entusiasmada. Ella me dijo: confío en que tomes la decisión correcta. Pues bien, no debió hacerlo. Decidí casarme con él, lo cual fue definitivamente un error. Verá, yo no tenía idea de lo que sentía con respecto a nada. No sabía si lo amaba ni si él era lo que yo quería. Solo sabía que al fin había alguien que decía que él me amaba a mí. Yo había salido con muy pocos muchachos, no sabía casi nada sobre los hombres. Había estado demasiado ocupada encargándome de las cosas en casa. Estaba tan vacía por dentro y aquella persona me ofrecía lo que me parecía una enormidad y decía que me amaba. Durante tanto tiempo había sido yo quien daba amor y ahora parecía haber llegado mi turno de recibirlo, y justo a tiempo. Sabía que estaba casi totalmente agotada, que no me quedaba nada para dar. Bueno, nos casamos deprisa, sin que lo supieran sus padres. Ahora parece algo muy loco, pero en aquel momento parecía demostrar lo mucho que me quería, que estaba dispuesto a desafiar a sus padres con tal de estar conmigo. Entonces yo pensaba que se rebelaba al casarse conmigo, una rebelión suficiente para enfurecer a sus padres, pero no tanto como para que lo echaran. Ahora lo veo de otra manera. Después de todo, él tenía secretos que guardar respecto de su identidad y conductas sexuales, y el hecho de tener una esposa lo hacía parecer más normal que el no tenerla. Supongo que a eso se refería al decir que me necesitaba, y por supuesto yo fui una elección perfecta, pues al ser estadounidense siempre resultaría fuera de lugar, sospechosa. Cualquier otra mujer, especialmente de su propia clase social, al ver lo que yo vi, tarde o temprano se lo habría dicho a alguien, entonces toda la ciudad se habría enterado. Pero ¿a quién iba a decírselo yo? ¿Quién hablaba conmigo? ¿Y quién iba a creerme? Sin embargo, no creo que nada de eso haya sido deliberado o calculado de su parte, como no lo eran mis motivos para casarme con él. Simplemente encajábamos juntos y, al principio, pensamos que era amor. De todos modos, después de la boda, adivine qué pasó. Tuvimos que ir a vivir con aquella gente que ni siquiera estaba al tanto de nuestro matrimonio. Oh, fue horrible.
Ellos me odiaban y yo tenía la impresión de que hacía ya cierto tiempo que estaban enfadados con él. Yo no hablaba una palabra de español. Todos en su familia sabían hablar inglés, pero no querían. Yo estaba totalmente desconectada y aislada, y desde el comienzo tuve mucho miedo. Él me dejaba sola por las noches con mucha frecuencia, de modo que me quedaba en nuestra habitación y finalmente aprendí a dormirme, hubiera llegado él o no. Yo ya sabía sufrir, lo había aprendido en casa. En cierta forma, creía que ese era el precio que debía pagar por estar con alguien que me amaba, que eso era lo normal. A menudo él regresaba borracho y cariñoso, pero eso era realmente horrible. Yo podía sentir el perfume de otras mujeres en él. Una noche, yo ya había estado dormida por algún tiempo y me despertó un ruido. Allí estaba mi esposo, borracho, admirándose frente al espejo, con mi bata puesta. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo, ¿no crees que me veo bonito? Hizo un gesto femenino y vi que tenía los labios pintados. Finalmente algo se cortó. Supe que tenía que salir de allí. Hasta entonces había sido desdichada, pero estaba segura de que la culpa era mía, de que, de alguna manera, yo podía ser más cariñosa y hacer que él deseara quedarse conmigo, hacer que sus padres me aceptaran e incluso que me tuvieran cariño. Estaba dispuesta a esforzarme más, al igual que con mi madre, pero eso era diferente. Eso era una locura. No tenía dinero ni manera de conseguirlo. Entonces al día siguiente le dije que si no me llevaba a San Diego contaría a sus padres lo que había hecho. Mentí y le dije que ya había llamado a mi madre y que ella me esperaba y que si me llevaba allá no volvería a molestarlo. No sé de dónde saqué el coraje, porque en realidad pensaba que él me mataría o algo así, pero dio resultado. Él tenía mucho miedo de que sus padres se enteraran. Me llevó hasta la frontera, sin decir palabra, y me dio dinero para un pasaje en autobús a San Diego y unos $15. Así fue como terminé en San Diego en casa de una amiga. Me quedé allí hasta que conseguí empleo y después alquilé una vivienda con 3 personas más e inicié un estilo de vida bastante loco. A esa altura ya no tenía absolutamente ningún sentimiento propio. Estaba completamente insensibilizada, pero seguía sintiendo aquella tremenda compasión, la cual me metió en muchos problemas. En los siguientes 3 o 4 años salí con muchos hombres solo porque sentía pena por ellos. Tuve suerte de que las cosas nunca escaparan a mi control. La mayoría de los hombres con quienes me involucré tenía problemas de drogas o de alcohol. Los conocía en fiestas u ocasionalmente en bares, y ellos también parecían necesitar que los comprendiera, que los ayudara, y eso era como un imán para mí. La atracción que sentía Lisa hacia esa clase de hombres tenía sentido perfectamente desde el punto de vista de su historia con su madre. Lo más cercano al hecho de ser amada que había experimentado Lisa consistía en ser necesitada, de modo que cuando un hombre parecía necesitarla, en realidad le estaba ofreciendo amor. No era necesario que fuera amable, generoso ni cariñoso. El hecho de que estuviera necesitado bastaba para reavivar los viejos sentimientos que ella ya conocía e incitar su reacción de proporcionar cuidados. La historia de Lisa continuaba. Mi vida era un desastre, y también la de mi madre. Sería difícil decir cuál de las dos estaba más enferma. Yo tenía 24 años cuando mi madre dejó de beber. Lo hizo de la manera más difícil, sola en la sala. Hizo esa llamada y pidió ayuda. Enviaron a 2 personas que hablaron con ella y la llevaron a una reunión esa tarde. Desde entonces no ha bebido más. Lisa sonrió ligeramente por el coraje de su madre. Lisa sonrió ligeramente por el coraje de su madre. Realmente debió de llegar a ser insoportable, porque era una dama muy orgullosa, demasiado orgullosa para llamar a menos que estuviera desesperada. Gracias a Dios yo no estuve allí para verlo. Seguramente me habría esforzado tanto para hacerla sentir mejor que ella nunca habría recibido verdadera ayuda. Mi madre había comenzado a beber realmente mucho cuando yo tenía unos 9 años. Yo volvía de la escuela y ella estaba tendida en el sofá, dormida, con una botella a su lado. Mi hermana mayor se enojaba conmigo y me decía que yo no quería ver la realidad porque jamás admitiría lo mala que era. Pero yo amaba demasiado a mi madre para permitirme siquiera advertir que ella estaba haciendo algo malo.
Éramos muy unidas, por eso, cuando las cosas empezaron a desmoronarse entre ella y papá, quise compensarla. Su felicidad era para mí lo más importante del mundo. Yo sentía que tenía que compensarla por las cosas que hacía mi padre y que la lastimaban, y lo único que yo sabía hacer era ser buena. Entonces, era buena en todas las maneras en que sabía hacerlo. Le preguntaba si necesitaba ayuda con algo. Cocinaba y limpiaba sin que me lo pidiera. Trataba de no necesitar nada para mí, pero nada daba resultado. Ahora comprendo que yo asumía dos fuerzas de increíble poder, el deterioro del matrimonio de mis padres y el creciente alcoholismo de mi madre. No tenía oportunidad de solucionarlo, pero eso no evitaba que lo intentara y que me culpara a mí misma cuando fracasaba. Verá, la infelicidad de mi madre me dolía mucho y sabía que había áreas en que yo podía mejorar. Mi trabajo en la escuela, por ejemplo. En eso no me iba demasiado bien, porque por supuesto en casa estaba bajo mucha presión, tratando de cuidar a mi madre, preparando las comidas y finalmente trabajando afuera para ayudar. En la escuela solo me quedaban energías para un trabajo brillante por año. Lo planeaba con esmero y lo mostraba para que las maestras vieran que no era idiota, pero el resto del tiempo apenas pasaba. Ellas decían que no me esforzaba de verdad. ¡Ja! No sabían cuánto me esforzaba para mantener todo bien en casa, pero mis calificaciones no eran buenas y mi padre gritaba y mi madre lloraba. Yo me culpaba por no ser perfecta y seguía esforzándome más que nunca. En un hogar gravemente disfuncional como este, donde hay dificultades aparentemente insalvables, la familia se concentra en otros problemas más simples que en cierto modo prometen ser solucionables. De esta manera, el trabajo y las calificaciones escolares de Lisa se convirtieron en el foco de atención de todos, inclusive de Lisa misma. La familia necesitaba creer que ese problema, de ser rectificado, traería armonía. Había una intensa presión sobre Lisa. No solo trataba de solucionar los problemas de su padre al tiempo que cargaba con las responsabilidades de su madre, sino que también se la identificaba como la causa de esa desdicha. Debido a las proporciones monumentales de su tarea, nunca experimentó el éxito a pesar de sus esfuerzos heroicos. Naturalmente, su sentido del propio valor se resintió en forma terrible. Una vez llamé a mi mejor amiga y le dije: «Por favor, déjame hablarte. Si quieres puedes leer un libro. Solo necesito a alguien del otro lado de la línea». Ni siquiera creía merecer que alguien escuchara mis problemas, pero ella me escuchó, por supuesto. Su padre era un alcohólico en recuperación que asistía a AA. Me costaba muchísimo admitir que algo andaba mal, a menos que la culpa fuese de mi padre. Realmente lo odiaba. Lisa y yo bebimos nuestro té en silencio unos momentos, mientras ella luchaba con amargos recuerdos. Cuando pudo continuar, dijo simplemente: «Mi padre nos dejó cuando yo tenía 16 años. Mi hermana ya se había ido. Ella tenía 3 años más que yo. Y en cuanto cumplió los 18, consiguió un empleo de tiempo completo y se marchó de casa. Entonces quedamos solamente mi madre, mi hermano y yo. Creo que comenzaba a ceder a la presión que yo misma me imponía para mantenerla a salvo y feliz y para cuidar a mi hermano. Entonces fui a México y me casé, volví y me divorcié y después anduve con muchos hombres durante años. Unos 5 meses después de que mi madre ingresó al programa de AA, conocí a Gary. El primer día que pasé un rato con él estaba drogado. Paseamos en el auto con mi amiga que lo conocía y él estaba fumando marihuana. Le agradé y me agradó y ambos por separado nos pasamos esa información a través de mi amiga. De modo que pronto me llamó y vino a visitarme. Hice que posara para mí mientras yo lo dibujaba, solo por diversión, y recuerdo que me sentía abrumada de sentimientos por él. Era la sensación más poderosa que había tenido por un hombre. Otra vez estaba drogado y sentado allí hablando lentamente. Usted sabe cómo hablan bajo el efecto de la hierba. Y tuve que dejar de dibujar porque mis manos empezaron a temblar tanto que no podía hacer nada. Sostenía el bloc de dibujo inclinado, apoyado sobre mis rodillas,
para que él no pudiera ver cómo me temblaban las manos. Hoy sé que a lo que yo reaccionaba era al hecho de que él hablaba como lo hacía mi madre cuando había estado bebiendo todo el día, las mismas pausas largas y palabras cuidadosamente seleccionadas que salían como demasiado recalcadas. Todo el amor y el cariño que yo sentía por mi madre se combinaban con mi atracción física hacia él como hombre apuesto, pero por entonces yo no tenía idea de por qué estaba reaccionando así. Entonces, por supuesto, lo llamé amor. El hecho de que la atracción de Lisa hacia Gary y su relación con él empezaran tan poco tiempo después de que su madre dejara de beber no fue una casualidad. El vínculo que unía a ambas mujeres nunca se había cortado. Aun cuando las separaba a una considerable distancia geográfica, su madre siempre había sido la primera responsabilidad y el vínculo más profundo para Lisa. Cuando la joven comprendió que su madre estaba cambiando, que se estaba recuperando de su alcoholismo sin su ayuda, reaccionó por miedo a que no la necesitaran. Pronto Lisa estableció una nueva relación de profundidad con otro individuo adicto. Después de su matrimonio, sus relaciones con los hombres habían sido superficiales, hasta que llegó la sobriedad de su madre. Se enamoró de un adicto cuando su madre recurrió a Alcohólicos Anónimos en busca de ayuda y apoyo para recuperarse. Lisa necesitaba una relación con una persona activamente adicta para sentirse normal. Lisa siguió describiendo la relación de 6 años que tuvo con Gary. Gary se mudó al apartamento de ella casi de inmediato y dejó en claro durante sus primeras semanas juntos que en caso de que alguna vez tuvieran que elegir entre comprar droga y pagar el alquiler, para él la droga siempre estaría primero. Sin embargo, Lisa estaba segura de que cambiaría, que llegaría a valorar lo que tenían juntos y querría preservarlo. Estaba segura de que podría hacer que la amara como ella lo amaba. Gary rara vez trabajaba y cuando... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción del vídeo. Podrás escucharlo sin coste con la prueba de 30 días de Audible.